Buenas tardes, doctor. Sí, se lo escucha bien y también podemos visualizar la pantalla. Gracias. Bien, nosotros ya hemos tenido una clase relacionada a lo que son las arritmias, cuando tocamos algunos aspectos referidos a la farmacología de las arritmias cardíacas. Hoy vamos a puntualizar algunos aspectos relevantes en lo que de vez en cuando en el escenario médico nos va a tocar enfrentar. No somos especialistas, evidentemente, en la electrofisiología, tenemos que abordar algunos aspectos bastante puntuales, pero sí entender que algunos de estos desórdenes del ritmo cardíaco pueden ir de la mano con un severo deterioro en la fisiología de las personas. Tanto así que en algunos escenarios la forma de presentación es tan catastrófica que los pacientes pueden llegar a fallecer. Y tenemos que tomar decisiones rápidas. Una de las herramientas que nosotros hemos revisado es el aspecto farmacológico, emplear algún tipo de droga para ayudar al paciente. Pero esto no necesariamente tiene que ir de la mano simplemente con utilizar un bagaje de drogas cuya clasificación ya revisamos, sino también entender qué llevó al escenario de la presentación de esa condición en particular. Entonces, el hecho de hablar de una arritmia cardíaca, indefectiblemente nos enlaza a tener que pedir un estudio que evalúe cómo está desarrollándose la actividad eléctrica en el corazón. Y este estudio, que ciertamente nos ocasiona mucho malestar, mucho dolor de cabeza, mucha ansiedad, es la interpretación electrocardiográfica. No estamos en una clase de electrocardiografía, solamente vamos a entender que el escenario o la herramienta que nos va a ayudar a procesar mejor lo que está ocurriendo con ese paciente particular va a tener que ser el requerimiento de un pedido de estudio electrocardiográfico. Bien, importante saber en relación a la anatomía del sistema de excitación y de conducción de las señales nerviosas. Bueno, en este caso, saber que existe un tejido a nivel de corazón que está súper especializado en cumplir dos tareas importantes en relación a la generación de una señal eléctrica que luego se acople al componente mecánico y favorezca la contracción en las mejores condiciones para ofrecer a la economía la cantidad de sangre rica en oxígeno y sustratos energéticos que se necesitan. Bueno, estas funciones entonces, relacionadas al impulso cardíaco, tienen que ir de la mano con la generación del impulso, es decir, que este se genere de forma regular y continua. Recuérdense que si la bomba cardíaca deja de trabajar, estamos en el escenario de un paro cardíaco, por tanto, toda la economía va a ser privada de la oferta de lo que necesita para mantener a sus células vitales. Entonces tiene que haber algún tipo de generación regular en el tiempo que me garantice que la bomba sea estimulada en relación a la contractilidad. Y en segundo lugar, la conducción. De nada me sirve que haya la generación de un impulso si es que este no se conduce, o si es que se conduce con lentitud, o quizás en el camino algún tipo de mecanismo de interposición no lleva a que la velocidad que normalmente debería alcanzarse se pueda conseguir o que exista algún tipo de limitación en la transmisión de esta señal. Muy bien, lo común para nosotros es que el impulso normalmente sigue una ruta ya preestablecida, una jerarquía, un orden, que es importante recordar. Todo impulso se genera a nivel del nodo sinusal, normalmente. Luego se transmite a través de tres haces internodales hacia el nodo auriculoventricular, con el fin de que aquí sufra un pequeño retraso de algunos milisegundos y posteriormente se transmita al sistema de las Higgs y las filas de Purkinje. En todo este escenario, entonces, lo que estamos viendo es de que tiene que haber alguna señal eléctrica con la capacidad de poder generarse o autogenerarse en el tiempo y conducirse a través de todas las estructuras que tienen que ver con el músculo cardíaco. Muy bien. Aquí está nuestro sistema de excitoconducción. Normalmente nace a nivel del nodo sinusal, está en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Desde esta, por tres haces internodales, ocurre la transmisión de esta señal eléctrica, o sea, la conducción, en otras palabras, hacia el nodo auriculoventricular. Un cuarto haz se dirige hacia la aurícula izquierda. Nótese que la distancia desde el nodo sinusal hacia la aurícula izquierda evidentemente es un poquito mayor. Entonces necesitamos que este nodo auriculoventricular retrase la transmisión del impulso en lo que esta aurícula se va activando, la aurícula izquierda. Para cuando esta sea activada y la señal se transmita luego hacia los ventrículos, evidentemente ya se equipara a lo que concierne a la transmisión hacia las de His y posteriormente a las filas de Purkinje. Bien, importante saber de que este nodo sinusal
está localizado a nivel subepicárdico, vale decir, está muy cerquita de lo que es el nacimiento de la perfusión que normalmente ocurre en el medio del corazón, en este caso de las aurículas. En lo que concerniente al nodo aurículo ventricular, su localización es a nivel subendocárdica, significa que es un poco más lábil en tanto ocurra algún tipo de desorden en relación a la perfusión. Hemos visto que mientras más lejos estemos del tronco arterial que va a alimentar alguna zona, algún tejido en particular, tenemos un mayor sufrimiento en la función celular, que lógicamente en este caso irá de la mano con algún tipo de disturbio en las señales eléctricas. En algún momento dado, estas vías de señalización eléctrica ya se van a comunicar con el componente mecánico, es decir, van a favorecer la contracción, la cual es necesaria para que se inyecte un volumen de sangre, volumen sistólico, volumen de stroke, volumen circulante efectivo a la circulación pulmonar y a la circulación sistémica. Entonces, las señales eléctricas lo único que van a hacer, en otras palabras, es acoplar la estimulación para que el músculo se pueda contraer o se pueda relajar. Esto es necesario que se cumpla un ciclo cardíaco con el fin de que se ejecuten las fases de llenado y de eyección que normalmente nosotros conocemos en relación a la diástole, llenado, y a la sístole, la eyección de un volumen de sangre que ya sabemos, en definitiva, que está asociado a volumen circulante efectivo. Muy bien. Estas señales eléctricas, conforme van migrando desde el nodo sinusal y se van adentrando en el músculo cardíaco, van a tener a bien generar potenciales de acción. Y estos potenciales de acción ciertamente tienen algunas modificaciones en relación a lo que ocurre en otras células excitables como son las relacionadas al sistema nervioso, tanto a nivel central como periférico. En relación a la fisiología del sistema de conducción que ocurre a nivel del músculo cardíaco, no del sistema eléctrico en sí, los potenciales de acción tienen alguna particularidad en especial relacionada al restablecimiento del potencial de membrana. El potencial de membrana en reposo, más o menos, hablando de músculo específicamente, fluctúa alrededor de menos 90 milivoltios. En algún momento dado, la apertura de canales rápidos de sodio, voltaje dependientes, permiten la despolarización de la membrana. El sodio ingresa a gran velocidad. Eso es reconocido por la fase 1, que ya revisamos también anteriormente, y que lógicamente, al hacer más positivo el potencial de reposo de membrana, genera este potencial de acción que tiene la capacidad de las estructuras con el fin de ejecutar una estimulación que comprometa prácticamente a todo el músculo cardíaco. Muy bien, ocurrido esto, tiene que ver con un sistema de recomposición o de restablecimiento del potencial de reposo. Ocurre la apertura de los canales de potasio con el cierre de los canales de sodio, conocido también como corriente de Ito, ¿no? Una señal de rectificación. El potasio trata de restablecer el potencial de reposo, pero vemos que no puede. Ha logrado descender en algo, tratando de acercarse a menos 90, pero aún es insuficiente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en ese momento se están aperturando los canales de calcio, los canales lentos de calcio, la fase 2, ¿no? El calcio comienza ahora a ayudar a mantener la despolarización, tal igual como lo hizo el sodio al inicio, ahora es el calcio, estableciendo la fase de meseta. Finalmente, se aperturan los canales de potasio, otros, no son los de la acción rectificadora, que van a ayudar ahora sí a conseguir que el potencial de membrana se recupere. Incluso en algunos escenarios en un estado de hiperpolarización. Significa que algo menos de menos 90, menos 100, menos 105, y luego posteriormente alcanzamos la etapa de reposo, o la fase 4, en donde se ha restablecido ese potencial cercano a menos 90 milivoltios. En todo eso que ocurre habitualmente a nivel de la membrana, han ocurrido flujos de iones. Y los más determinantes para nosotros, en lo que hemos visto, básicamente corresponde al movimiento de iones sodio, los iones sodio, que son los que se van a aperturar y van a ingresar rápidamente al intracelular. Esta es una célula, el intracelular está acá, ingresan los iones sodio, despolarizan la membrana. Lógicamente el potasio luego va a tratar de rectificar o de restablecer ese potencial. Pero en esa modificación, en esa estimulación eléctrica, han cambiado la concentración de los iones, tanto a nivel del intra como del extracelular, muy cerquita a la membrana. Entonces tenemos que tener algún sistema de recuperación de estos electrolitos que en algún caso han ingresado y otros han salido. Esto en gran medida es desarrollado por la bomba sodio-potasio ATPasa, una proteína alta especializada que va a restablecer el potencial de reposo, pero no es la única comprometida en esta labor. También tenemos a la otra que es la intercambiadora de sodio y calcio, que también va a favorecer que se pueda recuperar hacia el extracelular
a los iones calcio con el fin de que este mineral abunde nuevamente en el extracelular como normalmente reconocemos que es. Bien, entonces, estas señales de activación que nacen en un sistema especializado que tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos, que en este caso para nosotros nace normalmente en el nodo sinusal, va transmitiendo la señal eléctrica hacia las cavidades del corazón, al inicio las aurículas y posteriormente los ventrículos. Muy bien, en esa ruta, en esa migración, en ese viaje, para llegar finalmente a la estructura muscular, vemos que se van generando diferentes potenciales de acción. El inicial, lógicamente, siendo una célula excitable, se parece mucho al potencial de acción de una célula nerviosa, tal igual como lo conocemos, despolarización y repolarización. Conforme esto va afectando a la estructura auricular, noda B y al músculo cardíaco, notamos que ya se está presentando la fase de meseta como habitualmente la reconocemos en lo que es el músculo. Pero, a su vez, también notamos que ocurre un retraso entre el inicio de la señal no sinusal, viaja por la aurícula, se retrasa algunos milisegundos, llega al noda B, se retrasa otros milisegundos, comienza a llegar al septum interventricular, se va retrasando, hasta que finalmente ya llega a activar a todo el músculo cardíaco como lo reconocemos. Bueno, estos cambios en la velocidad, esas demoras en el tiempo de estimular a todo el músculo, en este caso al inicio auricular y luego ventricular, se va a ver representado, como decía al inicio, a través de un trazado conocido como electrocardiograma. El electrocardiograma para nosotros representa la visualización de lo que son las señales eléctricas. ¿Se está dando o no se está dando la señalización eléctrica? Ojo, que para que nosotros garanticemos que la bomba está cumpliendo su trabajo, no solamente debemos ver que hay señales eléctricas, sino también tenemos que ver que el músculo se mueva, que responda a la señal eléctrica. En el escenario de emergencia, algunas veces vemos pacientes que están severamente comprometidos, inclusive dan la apariencia completa de que están muertos. Pedimos un trazado electrocardiográfico, porque a veces intentamos ocultar ruidos cardíacos y no los percibimos, y en el trazado electrocardiográfico notamos que hay la presencia de deflexiones positivas, es decir, por encima de la línea de base, deflexiones positivas que están por encima, y otras deflexiones negativas que están hacia abajo. Muy bien, al encontrar esas deflexiones positivas y negativas, simplemente me dicen, hay actividad eléctrica. Sí, es cierto, señalan que hay una actividad eléctrica. Lo que no sabemos es que existe o no el acoplamiento con el músculo cardíaco, es decir, la estimulación para que el músculo se contraiga. Antiguamente, a ese desorden, en lo que concierne al escenario de emergencia ritmos de paro, se le denominaba disociación electromecánica. Es decir, había señal eléctrica, pero no había una respuesta con la contracción que habitualmente debería acompañar a nivel del músculo cardíaco. Y así vivimos mucho tiempo, hasta que surgió o se avanzó mucho en el estudio ecocardiográfico. Vale decir, colocar un transductor para tratar de ver si había o no movimiento a nivel del músculo cardíaco. Si notamos que el electro evidenciaba la presencia de deflexiones positivas y negativas, como diciéndome sí hay actividad eléctrica, pero al momento que colocaba el transductor en el pecho del paciente o a nivel abdominal y no veía movimiento, yo efectivamente decía aquí hay disociación electromecánica. A veces ni se percibe nada, coloco el transductor y veo que el corazón se está moviendo. Entonces, es tan débil la señal, pero aún así suficiente para estimular contracción. En otras palabras, lo ideal hoy en día es tener un ecógrafo a la mano para poder visualizar si mi paciente efectivamente está en un ritmo de paro real o no. Pero, como les digo, eso se verá más en el escenario clínico, cuando ustedes se enfrenten al paciente en sí. Pero es importante recordarlo porque nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en relación al tipo de soporte que en el momento le tenemos que ofrecer a los pacientes. Entonces, lo normal, repito, es que el impulso nazca en el nodo sinusal, se transmite a través de 3 haces internodales hacia el noda B, un cuarto haz va a la aurícula izquierda, en lo que ocurre el retraso aquí, luego se transmite hacia los ventrículos, hasta que finalmente estimulamos al músculo para que éste se pueda contraer y favorecer la eyección de un volumen de sangre. En todo ese escenario, la actividad eléctrica es representada y valorada a través del electrocardiograma. Muy bien, entonces esas despolarizaciones que al inicio ocurren a nivel auricular, se retrasan, hay un retraso a nivel del nodo auriculoventricular, una estructura nerviosa también, se parece a la actividad nerviosa, en realidad son células especializadas en transmitir señales eléctricas, lleva a que el impulso
espere el tiempo para que esta aurícula izquierda, como vemos aquí que recién se está despolarizando, en algún momento lo haga, para que finalmente lleve a que la actividad ventricular sea estimulada en forma sincrónica, en forma simétrica, como lo estamos viendo aquí. Entonces, esa modificación en el potencial de reposo, que ahora se hace más positivo, que para nosotros representa ya la generación de un potencial de acción que va de la mano con la despolarización, en algún momento tiene que acompañarse necesariamente esta despolarización de la actividad muscular, como nosotros la podemos reconocer. Muy bien, entonces una vez que se ha despolarizado, evidentemente la membrana no va a permanecer así por siempre, tiene que recuperar su potencial de reposo. En ese escenario hablamos de la fase de la repolarización. Se tiene que repolarizar. Entonces, todos esos cambios al inicio en lo que concierne a la despolarización, notamos aquí, despolarización del ventrículo, va a verse representado con esas deflexiones positivas y negativas. ¿Y de qué depende que vea más deflexiones positivas o más deflexiones negativas? Dependerá del tipo de derivada que usted esté evaluando en un electrocardiograma. Repito, no estamos en clase de electro, simplemente es saber que el electrocardiograma me va a ayudar a definir que hay movimiento de iones. Movimientos que se acercan o se alejan según el electrodo que yo haya posicionado en mi paciente. Muy bien. Regresemos entonces a lo que es la generación de los potenciales de acción. Vimos hace un instante un potencial de acción de músculo cardíaco. A nivel muscular, un potencial de acción algo gordito, algo ensanchado, por una fase meseta prolongada, donde notamos que los iones calcio eran los representativos. Muy bien, en el caso del nodo sinoauricular, noten una diferencia particular con lo que concierne al músculo cardíaco. Su potencial de reposo no es de menos 90, es de menos 60 milivoltios, es decir, algo más positivo que el que convencionalmente deberíamos reconocer. Como todo potencial de acción, tiene que haber un flujo de iones que permita alcanzar un potencial umbral. Más o menos es de menos 45, menos 40 milivoltios, y una vez que se ha alcanzado, inmediatamente se genera ya un potencial de acción, se genera la despolarización de la membrana. Y esto rápidamente es seguido de la repolarización, hasta que nuevamente se genera un nuevo impulso. Una diferencia importante aquí es que a diferencia de lo que vemos, voy a tratar de dibujarlo en azul en relación al potencial del músculo cardíaco, es que la fase de la despolarización es rápida, es recta. Los canales de sodio se abren intempestivamente, voltajes dependientes. Luego viene la fase de meseta, delgada solamente para comparar, y comienza a descender porque los canales de potasio se están abriendo más, y se rectifica y se recupera. Pero ¿qué ocurre aquí? Noten ustedes que esta pendiente de aquí no está presente en el músculo cardíaco. Es decir, existe una tendencia natural en estas células a despolarizarse. Hay un flujo continuo de iones que tratan de despolarizar siempre la membrana. Muy bien, generalmente son los iones de sodio, pero no son los que van a iniciar el potencial. Los que inician el potencial, la despolarización, en el caso del nodo sinoauricular, es el ingreso de iones calcio. Son los iones calcio los que van a ingresar intempestivamente y van a despolarizar la membrana de las células del nodo sinoauricular. Células que, por cierto, no son de un solo tipo, como lo vamos a ver también. Bueno, ocurrido esto, se ha despolarizado la membrana, se ha hecho más positiva, la rectificación va a venir porque va a haber una fuga de iones, potasio. Los iones potasio siguen siendo los electrolitos que se van a encargar de devolver el potencial de reposo, pero con esta pendiente, ¿no? Con esta pendiente muy importante recordar del por qué el nodo sinusal comanda o tiene esa tendencia a autogenerar potenciales de acción. Entonces, un potencial de acción significa, en otras palabras, la transmisión de una señal eléctrica a nivel del sistema nervioso desde una neurona presináptica a una posináptica. En un momento se ha estimulado, se ha despolarizado, esa neurona posináptica tiene que responder, lógicamente, haciendo que haya una transmisión de esa señal eléctrica para que todos los tejidos innervados por la misma sean estimulados y ejecuten algún tipo de acción. En este caso, el músculo cardíaco, repito, la contracción. Muy bien, entonces, para resumir, el potencial de acción cardíaco del músculo de la bomba cardíaca tiene 5 fases, ¿no? La fase 0 es la fase de despolarización rápida,
se abren los canales de sodio, rápidamente el sodio comienza a ingresar, voltaje dependientes. Luego la fase 1 de repolarización rápida inicial, aquí salen los iones potasio. La corriente de Ito también se le conoce a esta, pero no es suficientemente fuerte como para regresar el potencial de reposo como lo era hasta antes del ingreso de iones sodio. ¿Por qué? Porque justamente viene la fase 2, fase plató, fase meseta, en donde los iones calcio son los que van a dominar el escenario a través de los canales lentos de calcio que van a mantener despolarizada la membrana. Ya en la fase 3, la fase de repolarización rápida, el potasio nuevamente comienza a dominar hasta que finalmente ya en la fase 4 regresa el potencial de reposo, más o menos en el músculo, estamos diciendo, menos 90 milivoltios. Muy bien, entonces estamos reconociendo que a nivel del corazón existen dos tipos de potenciales de acción. Un grupo de potenciales de acción que son rápidos y que dependen del ingreso de iones sodio, canales voltaje dependientes. ¿Dónde se encuentran estos potenciales de acción rápido? Bueno, en las aurículas, evidentemente, en los ventrículos, la masa muscular. Recuerden que en las aurículas hay músculo, pero en menor cantidad de la que existe en el nivel ventricular. ¿Y dónde más se encuentran estos potenciales de acción rápidos dependientes del sodio? A nivel del sistema de His y Purkinje. Es decir, luego de traspasado el nodo aurículo ventricular, viene el haz de His y luego las fibras de Purkinje. Estos comparten con el músculo cardíaco la presentación de los mismos potenciales de acción, dependientes del ingreso de iones sodio. Recordemos la particularidad, su potencial de reposo es de menos 90 milivoltios, el umbral que genera potencial de acción más o menos es de menos 60 a menos 70 milivoltios. A diferencia de los otros potenciales de acción que son más lentos o dependientes de iones calcio. Ya desde el momento que yo les digo dependientes de iones calcio, aquellos potenciales de acción que se parecen a la célula nerviosa, ¿en dónde están localizados? En el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. ¿Qué particularidad tiene? Su potencial de reposo no es tan negativo como el del músculo cardíaco, menos 60 a menos 70, el umbral de menos 30 a menos 40 milivoltios. Entonces, tenemos diferentes potenciales de reposo, diferentes minerales que van a ayudar a generar potenciales de acción, los cuales es importante considerar, porque si ocurriera algún tipo de modificación en la concentración de estos minerales, hemos dicho potasio, sodio, calcio, evidentemente podríamos perjudicar la transmisión de las señales eléctricas y llevar a generar algún tipo de alteración en el ritmo cardíaco dentro de lo que consideramos normal. Bien, entonces hemos visto que se generan potenciales de acción diferentes a nivel del sistema eléctrico, principalmente nodo sinusal, nodo AB. El resto son potenciales de acción rápidos dependientes de canales de sodio y voltaje dependientes. Un concepto importante a recordar es que en algún momento dado va a existir una resistencia a nivel de estas células que transmiten señales eléctricas a aceptar transmitir más potenciales de acción. A eso se le conoce como refractariedad o periodo refractario. Recordemos que las células cardíacas son excitables durante la fase 4, aquel donde está el potencial de reposo alcanzado, menos 90 milivoltios. Y esto corresponde para nosotros a la fase diastólica. Durante la fase 0, 1, 2 y la parte inicial de la fase 3, estas células no son excitables, es decir, no las puedes estimular, porque están en pleno juego de iones para tratar de restablecer potencial de reposo en membrana. Pero recuerda, la fase 3 al inicio se comporta así. Entonces, la fase 3 es excitable en su mayor parte siempre que exista algún tipo de estímulo mayor, ya que al inicio no lo es, repito. Fase 0, 1, 2 y parte inicial, vamos a ver rápidamente, entra en equilibrio con el calcio y luego desciende. Acá está la fase 3, disculpa que le dibujé mal. Al inicio nos dice, no es excitable, no es excitable, pero es la parte inicial. La mayor parte de la fase 3, la célula sí podría excitarse. Es decir, la fase 3 al inicio no va a permitir que un impulso estimule o genere un nuevo potencial de acción. Pero el resto de la fase 3, la mayor parte de la fase 3, sí puede ser excitable si es que el estímulo es supranormal, supraumbral, está por encima todavía del umbral de generación de un potencial de acción. A esta fase, otra vez, rápido, meseta, fase 3.
Al inicio no, pero esto sí, esta fase, le conocemos también fase del periodo refractario relativo. Si hubiera algún estímulo que se genera justo en esta pendiente, podría generar la transmisión de un potencial de acción. Y si se genera un potencial de acción antes de que alcancemos el potencial de reposo, evidentemente podemos generar alguna alteración en la aparición del ritmo cardíaco, es decir, la generación de una arritmia. Entonces, en conclusión, durante la parte final de la fase 3 y el inicio de la fase 4, las células sí son excitables, se pueden excitar. Lo revisamos en farmacología. Este es un potencial de acción del músculo ventricular. En la primera fase de potencial de acción, recuerda que esto es la despolarización. Entonces, la despolarización en el electrocardiograma yo la voy a ver representada por el complejo QRS. La onda Q, la onda R y la onda S. El complejo QRS para mí representa la despolarización. Recuerda que esta parte aquí es repolarización. La onda que le sigue al complejo QRS es la onda T. Entonces, la onda T, ¿qué representa para nosotros? Repolarización. Es la repolarización. El retorno al potencial de reposo de membrana. ¿De cuánto? De menos 90 milivoltios. Muy bien, hemos visto que en esta etapa, hasta el inicio de la fase 3, ningún estímulo, así sea suficientemente fuerte, va a excitar nuevamente a este tramo del sistema eléctrico que ya previamente había sido estimulado. Entonces, ningún estímulo puede activar la generación de un nuevo potencial de acción. Sin embargo, en esta parte final de la fase 3 y ya la parte inicial de la fase 4, sí podría haber la respuesta a un estímulo eléctrico suficientemente fuerte. A este se le conoce como periodo refractario relativo. Si el estímulo es muy fuerte, podría generar la aparición de un nuevo potencial de acción, es decir, acelerar la aparición de algún impulso eléctrico. La pregunta es, ¿en dónde está ocurriendo esto? Si este es un potencial de músculo, lógicamente va a ser a nivel ventricular. Lo normal es que esto no se dé, lo normal es que el impulso se dé de forma libre con el flujo de iones que hemos reconocido anteriormente y no ocurra ninguna anormalidad. Pero recuerden, cuando nosotros modificamos la concentración de los iones en el extracelular, tipo de droga que interfiera con ese flujo de iones, como lo hemos visto en farmacología, podríamos inducir la aparición de algún tipo de arritmia si es que favorecemos de que haya mayor cantidad de estímulos o que tenga mayor tiempo de exposición. ¿Recuerdan ustedes cuando algún tipo de antiarrítmico, por ejemplo, hacía que la meseta se prolongara un poquito más? La distancia entre el complejo QRS y la onda T se alejaba, a eso le llamamos QT, intervalo QT, si se acuerdan, QT prolongado, me generaba arritmias cardíacas. Y arritmias cardíacas fatales. ¿Por qué? Porque toda arritmia que nace en el ventrículo, usted siempre debe temer que su paciente pueda morir. Toda arritmia que nace en el ventrículo, ese paciente tiene riesgo de muerte inminente. Mucho cuidado cuando vean esas arritmias ventriculares. Son de temer. Los pacientes ciertamente están en un alto riesgo, si usted no reconoce por qué se han generado, de poder fallecer. Esto también lo comentamos un poco en aquella clase en relación al fenómeno R sobre T. Ya hemos visto que en el trazado electrocardiográfico nosotros podemos visualizar cómo está ocurriendo las señales de activación en toda la bomba cardíaca. Bueno, sabemos que hay una estructura muscular que está compuesta por 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, que este es el septum, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Vamos a ver acá. Entonces el nodo sinusal se activó, manda la señal al nodo AB, 3 haces hemos dicho, y un cuarto haz que va a la aurícula izquierda, luego viene las de His, rama derecha, rama izquierda más gruesa, más rechoncha, que a su vez se divide en una rama antero superior y una posterior inferior. Al final, todos terminan en las filas de Purkinje. Muy bien, entonces, hemos visto que esta estimulación del nodo sinusal, actividad auricular, en el electrocardiograma se ve representado por la aparición de la onda P. La onda P, la primera deflexión positiva, que normalmente aparece en un trazado electrocardiográfico, usted le dice, este es señal de que este nodo sinusal está indemne, que está a salvo, que el estímulo está naciendo en donde debería nacer.
Eso es lo normal. Entonces, cuando yo veo onda P, en otras palabras, estoy tranquilo, como les dije. Vamos tranquilos, porque significa que el jefe está vivo, que el jefe está organizando toda la función eléctrica del corazón y por tanto gobernando los ciclos de contracción que normalmente la bomba debería tener en el tiempo. Muy bien. Luego de la despolarización de la aurícula, ¿qué debería ocurrir? La señal eléctrica en la aurícula. La contracción auricular. Ustedes recuerden que al final de la diástole ocurre una contracción de la aurícula. Más o menos un 20-25% de sangre ayuda a llenar los ventrículos, es decir, completa la fase diastólica. Muy bien, pero yo no veo la onda de repolarización, porque usted cuando ve despolarización de una estructura tiene que ir, ahora la repolarización no la ve. ¿Y por qué no la ve? Porque para cuando está ocurriendo la repolarización auricular, viene la actividad ¿de quién? De los ventrículos. Y como los ventrículos tienen mayor masa muscular, el complejo QRS ensombrece a la repolarización de la aurícula. No veo la repulsión auricular. Debería verla así, siempre y cuando hubiera actividad ventricular. Entonces el complejo QRS está ocultando la repolarización de la aurícula. ¿Y esto qué más representa? Despolarización ¿de quién? De los ventrículos. Solo te está diciendo que ocurre despolarización. Tú no sabes si está ocurriendo el acoplamiento de la actividad excitatoria con la contráctil. Para eso tendrías que verlo, ¿no? Muy bien. Inmediatamente ocurrió la despolarización que viene, la repolarización. ¿Y qué ocurre con esta etapa? La aparición de la onda T. ¿Ok? Muy bien, eso es lo normal en lo que considera el electrocardiograma. El electro simplemente me está diciendo la actividad eléctrica está siguiendo el comando, la jerarquía que normalmente debería presentarse. Si yo veo todo esto, evidentemente diré sí, de nuevo sinusal está comandando. Pero vamos a ver que en el tiempo a veces ocurre que esta onda P se distancia mucho del complejo QRS o que el QRS se ensancha más. Mientras más tiempo dure, es decir, una cosa es una onda P de esta morfología. ¿Qué pasa si te digo, mira, la onda P de este paciente es así? ¿Tú qué me dirías? Disculpe que lo tuteo otra vez. Solo para entrar en confianza en relación al tema, diría, bueno, está demorando más tiempo ¿en qué? En activarse la aurícula. ¿Y por qué crees que tomaría más tiempo? Porque la aurícula ha crecido. ¿Ok? Cuando tomamos más tiempo para estimular la aurícula, para mí es una señal indirecta de que hay un crecimiento auricular. Para eso me sirve. Otras veces el QRS está bien delgadito, como normalmente corresponde, y otras veces lo veo rechoncho. Evidentemente, todo QRS rechoncho, para nosotros representa arritmia ventricular. Y repito otra vez, toda presencia de actividad ventricular para usted es de temer. Preocúpese mucho, porque ese paciente va a tener serio riesgo de tener un riesgo incrementado de muerte. Muy bien, sigamos entonces. Fenómeno R sobre T. Entonces, significa, usted ha visto, el periodo refractario absoluto es de aquí, aquí. Periodo refractario absoluto. Ningún estímulo, por más que se presente, intente despolarizar o generar una nueva potencial de acción, lo va a poder hacer. Pero la etapa de la repolarización, que para mí es la onda T, aquí algún estímulo, si es suficientemente fuerte, sí podría generar la aparición de un potencial de acción. Sí podría generar un nuevo impulso eléctrico. Entonces, el fenómeno R sobre T significa de que un estímulo eléctrico se está presentando o se está montando sobre la onda T. Y yo sé que la onda T es repolarización. Justamente ahí al inicio me dicen es resistente. Pero el resto de la onda T es sensible. Si el estímulo es suficientemente fuerte, puede generar la aparición de potencial de acción. ¿Y llevarme a qué? A que te aumente el riesgo de taquicardia ventricular, porque es ventrículo, o de fibrilación ventricular. Estas dos, para nosotros, son conocidos como ritmos de paro. Son ritmos de paro. Cuando tú veas en tu electrocardiograma QRS ancho y la interpretación sea de taquicardia ventricular o peor, fibrilación ventricular, tú piensas ese ritmo de paro. Tienes que actuar rápido. En la taquicardia, inclusive, el paciente todavía está vivo, está despierto, está consciente. Sus QRS son anchos. En la fibrilación ventricular, todo es caótico, todo es caótico. Este evoluciona a fibrilación ventricular en minutos, en horas, te puede llevar ese desorden. Lo que tú tienes que hacer es identificar por qué está ocurriendo ese desorden y saber que cuando lo veas, tienes que actuar rápido, tienes que darle prioridad, porque ese paciente, si no lo evalúas adecuadamente,
va a tener riesgo de muerte, como lo estoy repitiendo varias veces. Entonces, acá está el fenómeno R sobre T, la onda P, complejo QRS, onda T, ¿no? Eso es lo normal. ¿Ya? Ese es mi periodo vulnerable, mi periodo refractario relativo. Entonces, cuando un complejo se presenta justo allí, se ha presentado justo en el periodo refractario, se presentó, ¿qué me generó? Arritmia ventricular. ¿Cómo sabe usted que es arritmia ventricular? Fíjate, este QRS de aquí, siempre por norma, por ley electrocardiográfica, nunca debe pasar de 3 cuadraditos. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3. Este QRS no llega ni a cuadradito y medio. Es lo normal. O sea, lo normal para mí es que tengan menos de 3 cuadraditos. Un cuadradito es 1 milímetro. Un cuadradito es 40 milisegundos. Por tanto, 3 cuadraditos, ¿cuánto es? 120 milisegundos. El valor, la duración, perdón, del QRS debe ser menor a 120 milisegundos. ¿Cuánto es lo normal entonces? De 110 milisegundos para abajo. Eso es lo normal. De 120 para arriba te preocupas. Porque tú piensas, cuando es ancho, es ritmo de ventrículo. Hasta que demuestres lo contrario. ¿Quiere decir que no todo QRS es ventricular? Sí. Pero cuando tú lo veas, tu primera sospecha es que es ventricular. ¿Y cómo los notas? Mira los QRS que están acá, súper ensanchados, súper QRS. ¿Ya? Esos no son normales. Estos son ritmos de actividad ventricular. Y repito, cuando usted los vea, se tiene que preocupar, porque ese paciente ciertamente va a tener mayor riesgo de complicarse en el tiempo. Mira este paciente. Estos son ritmos normales. Perdón. Vamos a ver acá. Estos son ritmos normales. Y estos que aparecen, mira, este es un complejo QRS ancho. Y aquí hay otro QRS ancho. Pero ¿por qué nos preocupamos? Porque a mí me gustaría ver que solo presente un QRS de un solo tipo, pero veo que presenta QRS de 2 tipos. Mira, QRS de una forma, QRS de otra forma. Es polimórfico. Este QRS se repite, es el mismo por momentos, pero este no. Y mira que justo se pegó a la onda T. Entonces, este está teniendo fenómeno R sobre T. ¿Y qué significa eso? Que en cualquier momento te puede hacer un ritmo de paro. ¿Ok? Entonces, cuando tú tengas ese tipo de trazado, lo voy a dibujar otra vez acá. Ustedes ya saben de qué se trata esto. Entonces, lo normal, nodo sinusal, nodo AB, haz de His, Purkinje y lo demás. Eso ya lo sabemos. ¿Qué significan estos QRS acá? Para mí esto es actividad ventricular. ¿Pero qué significa? Te estoy preguntando. Bueno, significa que alguna parte del músculo cardíaco en el ventrículo está activando focos ectópicos. ¿Y cómo sé que los está activando? Porque estás viendo que hay QRS ancho. Todo QRS ancho para ti es actividad ventricular. Notaste que después de él apareció un complejo más gordo, diferente, que también es ventricular. ¿Qué significa? Que hay otra zona del ventrículo que también está haciendo lo mismo. Entonces, si tú tienes un foco ectópico en el ventrículo y tienes aparte otro, este paciente tiene más riesgo de hacer arritmia ventricular que lo mate. Entonces, yo le temo más a aquel paciente que hace arritmia ventricular polimórfica de diferente morfología que aquel que presenta arritmia ventricular monomórfica, siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces, dentro de las arritmias ventriculares hay tipos que son ciertamente más graves que otros, sí. Al final todos son graves, pero en estos que son polimórficos tienen mayor riesgo de irnos mal. Aquí está su trazado electrocardiográfico, mira, de ese mismo paciente que hemos visto, acá están los QRS. Acá está lo normal, QRS ancho. Ahorita vamos a ver en detalle uno en particular. Acá está una derivada 2, mira, acá hay un QRS ancho, aquí hay otro QRS ancho. Estos son normales, ancho, normales, ancho. ¿Y acá qué pasó? De un ancho siguió otro más ancho todavía. Parece que se completara, se repitiera la serie, ¿no? 3 extracistas, 3 extracistas y lo demás. Mira, este. Este es una arritmia ventricular, este es otro. Y acá se repitió. Aquí, extrasístole ventricular, y justo en la T al final aparece el otro.
Bien, entonces ya estamos con este paciente. Mira este de acá, cómo evoluciona el paciente. Nos está haciendo más arritmia, más arritmia. Tanta arritmia nos hizo que nos generó una taquicardia ventricular. Lo tuvimos que desfibrilar, intubarlo y conectarlo a un ventilador. Ahora está conectado a un ventilador, el mismo paciente. Mira qué pasa ahora con sus complejos, son más gordos de los que tuvo al inicio. Este es un tipo, este es otro tipo. Mira, acá hizo diferente morfología en su arritmia ventricular. Lo normal, curre ese ancho, mira cómo se repite. Este paciente entonces está más lábil, en más riesgo de hacerle más arritmia ventricular. Mira lo que pasa en un escenario de un paciente con infarto, que es una patología o condición asociada a este tipo de arritmias. Acá, diferente al que está aquí. Mira, ya se repitió. Recuerda que la zona de infarto es una zona lábil que puede generar arritmias. Una extrasístole por acá, otra extrasístole por acá. Esta es polimórfica. ¿Y aquí qué es? Mira lo que pasó. Taquicardia ventricular. Esta es taquicardia ventricular. No nos damos cuenta, el paciente puede estar despierto, lúcido, tranquilo. Hemos apagado la alarma del monitor porque nos hace mucho ruido, no nos deja descansar. ¿Y en qué degenera? En fibrilación ventricular. Aquí el paciente ya se paró, ya se detuvo. No hay ningún movimiento en este momento a través del cual podemos ayudar a este paciente. Ya está fibrilando. En fibrilación, la sangre se detiene, el corazón no puede bombear la sangre. Pasa un poco de tiempo, el corazón se está agotando, se va agotando, se va agotando, hasta que finalmente ya nos lleva al ritmo de la asistolia. Todavía está fibrilando, es una fibrilación fina, pero acá ya está en ritmo, en una línea basal completa, ritmo de asistolia. Entonces, estas arritmias ciertamente en el tiempo progresan y progresan mal. Si uno las identifica, actúa rápido. Si uno las pasa de largo, prehospitalario, ¿no? Súbitamente te llaman paciente en paro y para cuando tú llegues ya han pasado 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lógicamente el tiempo va en contra de poder recuperar al paciente y si lo recuperas muchas veces queda secuelado, sobre todo porque a nivel neurológico el tiempo de parada cardíaca ha deprivado a las células del sistema nervioso central, las neuronas, de suficiente oxígeno para mantenerlas vitales. Cuando tú recuperas a esos pacientes, los vas a recuperar sí, pero con mucha secuela neurológica, porque el tiempo de restablecimiento del flujo sanguíneo demoró y lógicamente en ese escenario el riesgo de que haya mayor lesión, mayor injuria celular se incrementa. Mira, esto lo vi en el MINSA, en el shock trauma del MINSA hace varios años. Es un ritmo QRS ancho, pero igualitos todos. Esta es una taquicardia ventricular. El paciente está despierto, está consciente, como que nada le incomoda. Una taquicardia ventricular. Ya sabemos que esta arritmia, ¿en qué degenera? En fibrilación ventricular. Entonces tiene que actuar rápido. Yo ya sé que esto va a terminar lo que vimos hace un rato en el video. Va a terminar en fibrilación ventricular. El objetivo es identificarla y tratarla. Como es arritmia ventricular, ya sabemos ya. Lidocaína podemos usar, amiodarona podemos usar. Y si es que mi paciente está inestable, desfibrilación. En este caso usando energía eléctrica. Este es otro paciente que nos hizo arritmia ventricular también. Es un paciente que nos hizo 30 paros cardíacos en shock trauma. Esto ya fue en salud. 30 paros. Tuvimos que intubarlo tras paro, el paciente. Al final fue referido porque tenía una arritmia ventricular compleja, le colocaron un desfibrilador automático implantado. Es decir, un aparatito con electrodos dentro del músculo cardíaco que ni bien detecte que hay arritmia ventricular a una frecuencia determinada, descargaba energía eléctrica y lo regresaba a lo normal, ¿no? Entonces, es lo que se hace cuando tenemos algunos pacientes con alguna condición que lo predispone ciertamente a presentar este tipo de arritmia. Entonces, para recordar, el que comanda para nosotros siempre debería ser el nodo sinusal. Y él dirigirse hacia el nodo AB, mandando una cuarta rama a la aurícula izquierda para llevar a una estimulación sincrónica de aurículas y posteriormente de ventrículos. En relación al nodo sinusal y nodo auriculoventricular, sabemos ya, de lo que hemos visto en revisión autónoma, que ellos están inervados por fibras vagales, que son colinérgicas, y por fibras simpáticas, que son adenérgicas. Lo sabemos. Sistema eléctrico de conducción tienen inervación por el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, los ventrículos, músculo, solo tienen inervación simpática. No tienen inervación parasimpática. Por eso cuando hablamos de estimulación beta 1, sabemos que nos vamos a dirigir por la estimulación simpática adrenérgica, activar al sistema eléctrico y también a estimular la contractilidad.
Cuando hay dominio parasimpático, sabemos que va a bajar frecuencia cardíaca, pero no deprime la función contráctil, porque no tiene receptores que reconozcan a la liberación de acetilcolina. Muy bien, la respuesta normal con la estimulación parasimpática es hacer que haya una limitación en la generación de los impulsos eléctricos. Por tanto, mi paciente va a ser bradicardia. En el caso que ocurra un dominio de la esfera simpática, la estimulación beta 1 sobre el nodo sinusal va a estimular que la frecuencia cardíaca sea acelerada, por tanto, vamos a ver taquicardia. En ambos escenarios, noten ustedes que siempre está presente la onda P. Tú ves onda P, repito, estate tranquilo. Hay PQRS, 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 es la secuencia normal. Vamos tranquilos. Sinusal. Las arritmias sinusales ciertamente pueden afectar algo al paciente, pero no son, entre comillas, arritmias de alto riesgo para el paciente. Cualquier trastorno del ritmo cardíaco que se aparte del ritmo normal, para nosotros representa una arritmia. Entonces, ¿qué es lo normal? Bueno, lo normal es que nazca en el nodo sinusal. Y nosotros sabemos ya que el nodo sinusal descarga a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Sabemos que luego debe haber una conducción hacia el nodo auriculoventricular y el sistema His-Purkinje. Eso es lo normal. Pero cuando hablamos de arritmia, estamos hablando de un desorden en el ritmo, que no está cumpliendo lo que habitualmente debería ser, tanto en la generación como en la conducción. Entonces, las arritmias incluyen el aumento en la frecuencia de descarga, las taquiarritmias. Si me estás diciendo que es de 60 a 100, evidentemente son aquellas que superen los 100, aquellas que estén por debajo del valor normal, que en este caso es 60, en donde generarán bradiarritmias, y aquellas condiciones en donde, viendo la activación normal, se están sumando latidos anormales. Es decir, tengo mi onda P, QRS, onda T, y de repente una onda P de más apareció. O de repente un QRS que no debería aparecer, apareció como lo vimos hace un instante. O de repente aparece una deflexión positiva que normalmente no debería haber, o que no correspondería a la edad, y que lógicamente establecería que está ocurriendo algún tipo de desorden. Entonces, acostumbrados estamos al momento de ver a definir la presencia de algunas deflexiones. Repito, las deflexiones que pueden estar por encima de las líneas eléctricas son deflexiones positivas y otras son deflexiones negativas. ¿En dónde veo yo habitualmente esto que está en los textos? Cuando uno ve un texto lo veo bonito, onda P, QRS, T y lo demás. En derivada D2. En D2 de miembros, D2 de romanos, es donde ve generalmente esto. Por eso es que cuando están tomando un estudio electrocardiográfico, el personal de salud que hace el estudio sabe que tiene que hacer un barrido en derivada D2 más largo. ¿Para qué? Para que el personal de salud también, no solo los médicos sabemos electro, también las enfermeras, ya tienen algo de conocimiento, pueden hacer una interpretación. Bueno, entonces veo onda P, actividad sinusal, QRS, actividad ventricular, despolarización, onda T, ¿qué cosa es repolarización? Pero a veces ocurre en algunos escenarios la aparición de una segunda deflexión positiva que acompaña a la onda T. Se conoce como onda U. Esta puede representar normalidad en pacientes jóvenes o asociarse a algún disturbio en la concentración de potasio, ¿no? La aparición de la onda U. En general, a los tiempos establecen intervalos, a veces segmentos, que nosotros tenemos que recordar para hacer una buena interpretación. Entonces, cuando nos hay un trazado electrocardiográfico, que a veces vemos esta tira, voy a avanzar rápido, solamente son conceptos generales, no se alteren mucho tratando de hacer interpretación fina, no estamos en clase de electro, repito, es simplemente valorar si mi paciente cumple lo que yo considero normal. Que la frecuencia esté entre 60 y 100, para mí es una representación de normalidad. Que el ritmo sea regular, es decir, de un impulso que se generó, viene un segundo, viene un tercero, viene un cuarto, un quinto, un sexto. La cosa es que el mismo tiempo que demoró en generar el impulso, sea el mismo tiempo que genera el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto impulso. Es decir, que sea ritmo regular. Las ondas P, idealmente que siempre estén presentes. En todas las derivadas, en la mayoría, son deflexiones positivas. Los intervalos, es decir,
de la onda P al QRS hay un número de cuadraditos, hay un número de milímetros que los separan, sí, que siempre sean los mismos. Eso me establece que el tiempo que demora en transmitirse la señal eléctrica siempre se va a mantener. Pero a veces ocurre que hay un retraso, como que hubiera un divorcio. De repente veo una onda P, mi QRS, mi onda T, aparece una onda P y veo un divorcio, como que se demora el QRS. Y tú dices, pero mira que acá estuvo muy cerquita, lo normal. Y ahora que estoy viendo que se está separando, como que ocurriera algún tipo de transmisión anormal de la señal. A eso se refiere con valorar los intervalos de la onda P al complejo QRS, de una onda R a otra onda R, por ejemplo, la duración de los complejos, ya lo señalamos, los QRS menos de 3 cuadraditos, que son menos de 120 milisegundos. El lugar de origen, lo normal siempre es el nodo sinusal. Para nosotros siempre va a establecer normalidad. Te va a dar tranquilidad el que veas onda P. Cuando tú ves esto en un paciente, está dentro de la frecuencia. Veo la presencia de onda P. Veo que ritmos regulares, estoy tranquilo. Vamos bien. Evidentemente, cuando uno ve alguna, ¿sabes qué? A grosso modo, ¿qué estoy viendo acá? Mira, sin contar cuadrados, nada, a grosso modo veo que de esta R a esta otra R hay una distancia que se acorta aquí, se acorta algo más, se aleja, se acorta algo, se acortó más, se aleja, se acorta, se aleja. Para mí, este ritmo es medio irregular, sí. Oye, ¿no será una rima de riesgo? ¿Qué haces tú? Te fijas en la onda P. Dices, la onda P generalmente está antes del QRS y la comienzas a buscar. Y acá la encuentras, onda P, QRS, P, QRS, P, QRS. Tú dices, bueno, hay onda P y está pegadita al QRS. Para mí es normalidad. Tendrá su arritmia, sí, pero por lo menos no es de las arritmias graves que yo me tengo que preocupar, como me dijeron. Y noto que la distancia más o menos se mantiene igual. Entonces, esto sí representa una arritmia sinusal. Pero igual vas tranquilo, vas con calma, tratas de investigar qué es lo que estaría pasando con el paciente. Aquí, ciertamente te preocupas un poquito más, porque notas que de esta onda R a esta otra onda R hay una gran distancia. Es regular, sí, la misma distancia. ¿Hay onda P? Sí, hay onda P. Mira, acá está la onda P. Hay onda P. Pero ciertamente están muy alejados. ¿Cuánto normalmente debería tener de distancia, por decirlo de alguna manera, para que nosotros digamos que hay algo anormal o no? Bueno, cuando uno quiere calcular frecuencia cardíaca y el ritmo regular, el método más rápido es contar los cuadrados grandes, no los pequeños, los grandes. Vamos a asumir que esta R estuviera acá. Pues cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a asumir que sean 9 o 10 ya. Tú agarras el número mágico que es 300, lo divides entre el número de cuadrados grandes que separa una R de otra R, en este caso 10 hemos asumido, y eso te va a dar la frecuencia cardíaca. Y en este caso te dice es 30. Inmediatamente te acuerdas, mi frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100. Entonces, este 30, ¿qué significa para ti? Mi paciente tiene una bradicardia. Yo te pregunto, ¿es sinusal? Tú me respondes, tiene onda P, entonces es una bradicardia sinusal. Sí, pues evidentemente, pero el ritmo cardíaco es muy bajo, algo está pasando. Entonces, tú tienes que comenzar a investigar la causa. Entonces, para cada desorden tienes que tratar de averiguar qué está ocurriendo. Mientras veas onda P, repito, tú dices si el jefe está mandando, pero algo le está ocurriendo para que no mande a la frecuencia que normalmente debería mandar. Primero estamos viendo las arritmias en general, luego las vamos a ver más o menos en detalle. Bueno, aquí vemos otro escenario, ¿no? Mira, una onda, estos son los QRS, la deflexión positiva más grande es la onda R, miro las distancias, se parecen mucho, yo diría que todos son iguales. Pues, ¿es un ritmo cardíaco regular o no? Sí, sí es regular. ¿Es sinusal o no? Inmediatamente tú te vas para abajo y dices, antes del QRS la onda P. Acá la ves, es onda P, es onda P. Entonces hay onda P, entonces es un ritmo sinusal. Entonces, ¿qué te está llamando la atención? Que de R a R hay una menor distancia. Entonces, lo mismo, agarra donde coincide con una raya gruesa. Acá más o menos, mira, de aquí, acá está la onda R, una raya gruesa, dos rayas gruesas, casi no llega a 3. Si llegara a 3, yo digo 300,
entre 3, ¿cuánto me da? 100. Pero tiene menos de 3. Entonces, la frecuencia cardíaca está mayor a 100. Tú dices, eso no es normal. Para mí, eso es una taquiarritmia. Pero como ves, onda P será una taquicardia sinusal. ¿Ok? Entonces, la presencia de la onda P, en otras palabras, te establece que el ritmo está naciendo en las aurículas. Si tú no vieras presencia de onda P, voy a dibujar un corazón chiquito por acá. Nuevamente lo mismo, disculpen los defectos de esto. Entonces, tú sabes que es el nodo sinusal, haces internodales, ya son 3, haces GIS, espérate por qué. Muy bien. Lo normal es que para que haya una P, tú dices el nodo sinusal está a salvo, está indemne, está trabajando. Pero ¿qué ocurre si tú no ves onda P? Significa que no hay nodo sinusal. Significa que el que está mandando debe ser el nodo aurículo-ventricular. Pero ojo, también puede mandar los ventrículos. Pero inmediatamente tú te acuerdas. Pero en la clase me dijeron que cuando el ventrículo manda, el QRS es ancho. ¿Y este QRS cómo es? Este QRS es angostito. Mira, tiene de acá 1 y un poquito más de milímetros. ¿Y cuánto debe tener? No más de 3. ¿Ok? Entonces, si yo veo un QRS angosto, menos de 3 cuadraditos, y no veo onda P, inmediatamente yo digo, ¿quién le sigue en jerarquía el nodo sinusal? El nodo AB. Yo digo, este sería un ritmo nodal. Cuando es ritmo ventricular, es decir, el nodo sinusal ha fallado, el nodo AB ha fallado, y es el ventrículo que está comandando, tú vas a hacer QRS, 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 eso vas a ver en un electro. Mi P y todo ocurre ese ancho. En ese momento todos nos asustamos porque estamos pensando que este paciente tiene una arritmia fatal. Pero en este caso se trata de una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque hay presencia de onda P. Aquí, nuevamente, nos fijamos en esto y notamos que de RR más o menos se mantiene la imitancia, es regular, regular. Buscamos la onda P, sí, pues acá hay una onda P, por acá está justamente precediendo a cada QRS, ¿no? También es un ritmo acelerado, porque yo más o menos tardo la distancia de este cuadrado acá, menos de 2 cuadrados. Tiene más de 150 de frecuencia cardíaca. Evidentemente, acá estamos con una taquicardia auricular. ¿Por qué le dan el rótulo de ectópico? Porque cuando tú valoras tu electrocardiograma, aparece una onda P, QRS, onda T, lo normal, ¿no? Sabiendo que el impulso nace en el mismo lugar, no sinusal. Pero ¿qué pasa si otra zona de la aurícula también tuviera la capacidad de ser autoexcitable y le gana al nodo sinusal, estando en la aurícula? Entonces ella va a formar su propia onda P, con su propia morfología, que también va a ir acoplada a un QRS. Entonces, ya dibujé un poco antes, hemos visto algunas ondas P, ondas P, ondas P. Si yo valoro la morfología de alguna de ellas, evidentemente diré, no todas se parecen. Y si no se parecen, hablamos de una taquicardia auricular ectópica. Aquí, otra normalidad. Si nos fijamos bien, de esta R a otra R, más o menos hay una estancia regular, se mantiene dentro de la frecuencia aceptable. ¿Pero qué me está llamando la atención? Mira, antes del QRS, que si pareciera un poco gordito, pero si yo lo mido, digo, hasta acá son 2, no llega a 3 cuadraditos, casi llega a ser ensanchado. ¿Pero qué notas? Una diflexión positiva antes del QRS, otra que se parece antes, y lógicamente esta de acá es la onda T. La más altita es la onda T. Pero estas dos de acá son ondas P. Y tú te preguntas, ¿dos ondas P por un QRS, eso es normal? No, evidentemente no es normal. Y se te está presentando en todo el trazado. Por ejemplo, cuando tenemos dos o más de ondas P que presentan un QRS y eso se presenta regularmente, son ritmos de flatter aular. Si tú midieras cuánto hay de distancia de una P a la otra P, tú dices, hay un cuadrado grande. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la aurícula? La frecuencia de esta aurícula es de 300 por minuto. Pero te preocupas, oye, si la aurícula está a 300, el ventrículo también. No, 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 no. Fíjate, los QRS son actividad ventricular. Ventrículo, mira, 1, 2, 3 y medio. Tiene alrededor de 90. Y las aurículas están a 300. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué si la aurícula está a 300, el ventrículo no responde? Es que el nodo AB todavía está operativo. ¿Ya? Acuérdate que, corazoncito otra vez,
Si hay dudas, me detienen nomás, chicos, por favor. No sinusal, nodo AB, haz de His. Entonces, te está diciendo que hay dos focos a nivel auricular que están estimulando a alta velocidad. Rapidito, 300 arriba. Tú dices, los 300 deberían pasar, pero el nodo AB está haciendo su trabajo. Está enlenteciendo la transmisión. No todos están pasando. Entonces, pasan algunos, y esos que pasan están estimulando lo normal en los ventrículos. Por eso es que la frecuencia ventricular, que es la que tú normalmente puedes evaluar en tu monitoreo, en tu electro o con el pulso, se mantiene todavía dentro de lo normal. Pero aún así es un ritmo de flutter auricular. También conocido como aleteo. El flutter es el aleteo auricular. Las aurículas están descargando a 300 por minuto. Este de aquí, vamos a ver rápidamente. Mira, igual vemos, de una R a otra R. Hay una distancia, se aleja un tanto, se acerca un poquito, se aleja. Y tú dices inmediatamente, bueno, es un ritmo irregular, sí, evidentemente es irregular. Inmediatamente tú dices, para estar tranquilo, quiero ver si hay onda P. Y le comienzas a buscar. Y caray, no la encuentro. Parecieran por aquí algunas, pero esas deflexiones son medias irregulares. No se visualiza. Ya sé que esta es onda T. Esta es la onda T. Pero el resto, ¿qué son? No, no son las ondas. Ni siquiera, las de Flutter siempre son iguales. Siempre. 2 P's, 3 P's, 4 P's, todas son igualitas. Pero acá ves un ritmo desordenado. QRS, desordenado, QRS, desordenado, desordenado, QRS. Este es el típico patrón de una fibrilación auricular. Un ritmo cardíaco irregularmente irregular en donde no ves P. Tú no ves P en un ritmo cardíaco irregularmente irregular, es el ritmo de fibrilación auricular. En cambio, en el flutter es regular. Lo que vas a ver es 2 Ps, 3 Ps, 4 Ps. Eso es lo que vas a ver en el flutter. En cambio, la fibrilación no la vas a ver. No ves onda P. ¿No? Es una cuestión bastante importante a recordar en lo que es fibrilación auricular. Mira este escenario, ¿no? Es un paciente que presenta palpitaciones. Lógicamente llega a emergencia, le toma su trazado electrocardiográfico y el ritmo evidentemente está acelerado, rapidísimo, mira, onda R, un poquito irregular todavía. Mantiene cierta regularidad, pero por momentos algo que se espacía. Si yo me lo hablara por acá, digo, si dos cuadrados grandes, para mí son 150, porque uno es 300, dos es 150, este paciente está casi en 200 de frecuencia cardíaca. Menos de 3 cuadraditos, ¿no? Entonces, esa es una taquicardia que está por encima del ventrículo, por eso se le llama taquicardia supraventricular. ¿Por qué supraventricular? Otra vez tu dibujito de corazón. Recuerda el impulso, perdón chicos. El impulso nace en nodo sinusal, nodo AB, haz de His, esferas de Purkinje, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya les he comentado que cualquier impulso que nazca en el nodo sinusal, que es lo normal, a veces puede nacer en el nodo AB cuando este ha fallado. ¿Cómo son los QRS? Angostitos. ¿Cómo sabe que son angostos? Porque tienen menos de 3 cuadraditos. Quiere decir menos de 120 milisegundos. Perdón, ese 2, 120 milisegundos. Menos de esa duración. Entonces, cuando usted ve eso y el ritmo está acelerado, para usted es una taquicardia supraventricular. ¿Por qué? Porque está por encima del ventrículo, supraventricular. ¿Y cómo son las del ventrículo? Acuérdate, ya te he dicho, son QRS ancho. Es mayor o igual a 3 cuadraditos. Mayor o igual a 120 milisegundos. ¿Por qué milisegundos? Porque 1 milímetro es 40 milisegundos. Pero estos de acá son complejos QRS angostos. Entonces, para ti representan taquicardia supraventricular. ¿Y por qué le llaman paroxística aquí? Porque hayas hecho o no hayas hecho nada. ¿Qué significa hayas hecho? Le diste un antiarrítmico, le diste amiodarona, por ejemplo, o le diste adenosina, o le diste verapamilo, y el paciente evoluciona esto. PQRS, PQRS, es decir, regresó a un ritmo normal. Taquicardia paroxística supraventricular. Este de acá, caramba, ya me metió en problemas, me dirán ustedes. ¿Qué es esto? Miren, igual, primero veamos la regularidad.
veamos el escenario. Está el mismo actor presente, es decir, están las mismas deflexiones que normalmente yo puedo ver. A pesar que me parezcan un poco feitas, ustedes me dirían, mire, acá estoy viendo un complejo QRS que está presente, que se parece al que está acá, se parece al que está aquí y a los demás. Son muy parecidos. Pero me llama la atención, dirán ustedes, que la onda R viene la S media que se demora en generar onda P. Hay cierta deflexión negativa por acá. Pero, ¿qué es lo que más le llamaría la atención? Esto de acá. Este complejo gordito que se está montando sobre la T. Este complejo gordito que se está montando sobre la T es una extrasístole ventricular o contracción ventricular. Extrasístole ventricular. ¿Qué representa? Que una zona del ventrículo se ha activado. ¿Es común que lo veamos? Sí, de vez en cuando puedes ver a un paciente, lo estás monitorizando y de repente por ahí fijaste la vista y apareció una extrasístole ventricular. ¿Te preocupas? Si son poco frecuentes, menos de 3 minutos, vamos tranquilos. Pero si aparecen 10, 15, 20 en el trazado en un minuto, ya te preocupa. Es demasiado. ¿Qué es lo que normalmente te tipifica que es ventricular? Siempre después de una extrasístole ventricular, como que el corazón se detiene, hay una pausa prolongada. A eso se refiere la pausa compensadora. Hay un tiempo de demora hasta que nuevamente se activa el impulso. Es lo que realmente ocurre en las arritmias ventriculares. Hay una pausa, ¿ya?, de demora. ¿Por qué? Porque el que generó el impulso aquí ha sido el ventrículo. El ventrículo está tratando de activarse, cuestión que no debería ocurrir normalmente. Mira acá, este es onda P, QRS, esto es lo normal, aparece la onda T. Para mí es normal, sí, pues acá está. El actor principal son los complejos que normalmente conocemos. ¿Y qué te llama la atención? Te diría yo, mire, ¿sabe que hay dos complejos que me llaman la atención? Este de acá, que usted ya me ha dicho que son los gorditos, ensanchados, mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Para ti, 5 cuadraditos está por encima de los 3 del límite. Para ti, ver esto significa arritmia ventricular. Entonces tú dices, ¿sabe qué? Esta es una extrasístole ventricular. Muy bien. ¿Y qué es esta que está acá? Igual, mira, fíjate, tiene más de 3 cuadraditos. También es una extrasístole ventricular. Pero es en la misma derivada. Tienes un tipo acá y un segundo tipo acá. Significa que hay dos zonas del ventrículo que están estimulando focos ectópicos. Para ti representa una arritmia ventricular, pero que tienen un origen diferente, focal. ¿Te preocupa? Sí, porque significa que ese ventrículo es más lábil. ¿Para qué? Porque en algún momento, si el ventrículo se puede estimular solito, puede montarse sobre la onda T. Y si se monta sobre la onda T, ya sabes qué pasa. Puedes generar una taquicardia o una fibrilación ventricular. Fíjate acá, está ocurriendo, como lo vimos en el paciente, ¿no? Aparece uno o dos complejos, aparecen dos complejos, la pausa compensadora, un tiempo de demora, perdón, acá la pausa compensadora, aparece el actor principal, y aquí ¿qué ocurre? Otra vez, mira, está haciendo una ráfaga, no del grupo ráfaga, una ráfaga de taquicardia ventricular, que se recupera solo, entonces se llama taquicardia ventricular no sostenida. Así se llaman esas arritmias. Taquicardia ventricular, sí, es un ritmo de taquicardia ventricular, no sostenida, porque solito se recupera y regresa a lo normal. Pero cuando tú ves taquicardia ventricular, como lo vimos también en un video, todo era QRS ancho, te dije es una taquicardia ventricular, esa es una sostenida. En esa te asusta, en esta también yo me asusto, yo me preocupo porque digo, puede pasar alguna normalidad. Si han seguido el grupo en el Face, ahí les he graficado dos pacientes en video donde están las arritmias ventriculares para que las puedan ver también en detalle, en relación a la generación que tiene de daño. No es una taquicardia ventricular, pero no sostenida. Mira acá de particular, ¿qué tienes? ¿Cuál es el autor principal? Este de aquí. Es el que yo conozco normalmente. Onda P, QRS, onda T. ¿Ah? ¿Pero qué estás notando? En la rama descendente de la onda T aparece un complejo QRS. Recuerda que esta rama descendente es repolarización, pero es periodo refractario relativo. ¿Podría ocurrir fenómeno R sobre T? Sí, evidentemente que sí. Pero te das cuenta, normal, extrasístole, normal, extrasístole, normal, extrasístole. ¿Qué significa eso? Bigeminia ventricular. Están apareciendo en pares. A veces ocurre trigeminia. ¿Ya? Dos actores normales, onda P, QRS, T normal, onda P, QRS normal, y después aparece el extrasístole.
Dos más, esto existe. Dos más, esto existe. Trigeminia. Ocurre de vez en cuando. También nos preocupamos porque algo está pasando a nivel ventricular. Esta ya la conoces, te la mostré hace un rato. QRS ensanchado, irregular en su aparición. Esta es una taquicardia ventricular. Este de acá parece taquicardia ventricular, pero ¿qué notas? Que la altura es diferente, como que disminuye, se ensancha, disminuye, se ensancha. ¿Dirías fibrilación ventricular, taquicardia ventricular? Bueno, taquicardia no son iguales todos. Para mí, entonces no es taquicardia. Fibrilación, hemos visto que es un ritmo caótico, desordenado. No parece fibrilación ventricular. No parece tanto. A eso se le llama torsión de puntas, torsa de points. ¿Ya? No es uniforme en el trazado. Tampoco es desordenado caótico. Es como un resorte. Usted a veces puede con un resorte, es la misma presentación. Torsión de puntas. Aquí arriba, un ritmo desordenado caótico, no es torsión de puntas, ese sí es una fibrilación ventricular, pero trazado grueso, tosco. Te vas a dar cuenta inmediatamente. El de abajo también es fibrilación, pero un poco más fino. El de arriba el paciente todavía estaba peleando, el corazón todavía intentaba moverse, pero tú no te diste cuenta y dejaste que pase el tiempo y avanza al trazado más fino que vemos abajo. Ambos son ritmos de fibrilación ventricular. Bien, 4 preguntas que respondemos cuando vemos un trazado electrocardiográfico básico para saber mi paciente tiene o no tiene una arritmia. Recuerda, este trazado donde lo vemos en derivación 2 de miembros, D2. Ahí es donde generalmente vemos PQRST, PQRST. Todos los libros de fisiología han visto, siempre aparece esto normal y no siempre está presente. ¿Dónde lo vas a ver? La mayoría de veces en D2. Bueno, ¿cuáles son las 4 preguntas a responder en la evaluación de que ese ritmo es sinusal o no? Primero te fijas, antes del QRS, ¿está presente o no está presente la onda P? Si está presente, primera pregunta, va bien. Segunda, ¿el ritmo es regular? ¿De P a P existe la misma distancia? ¿O de R a R como no existe la misma distancia? Si existe la misma distancia, es regular. Segunda pregunta, tú ya estás más tranquilo, vamos bien. Precediendo a cada QRS, ¿hay una onda P? Es decir, antes del QRS siempre hay una onda P. Sí. Excelente. El nodo sinusal está manteniendo la jerarquía. Y cuarta pregunta, ¿este QRS que estás viendo tiene menos de 3 cuadraditos? Y te sale que sí, tú estás más tranquilo todavía porque dices, evidentemente este paciente, a pesar de que tenga alguna molestia o lo demás, la cosa pareciera estar yendo bien. Muy bien, ahora sí, habiendo pasado este pequeño resumen de lo que habitualmente corresponde al escenario de las arritmias, valoremos cómo es que se genera. Cómo es que en el momento yo voy a ver a un paciente afectado por la aparición de alguna arritmia cardíaca. Son 4 tipos los que van a ir asociados a la aparición de las arritmias. Los fenómenos de reentrada, que son el mecanismo más común, lo vimos también en farmacología, lo revisaron ustedes en su seminario, mecanismos de reentrada. Otras son cuando aparece automatismo anormal, es decir, no es únicamente nodo sinusal, nodo AV los que comandan, aparecen otros focos que también perteneciendo al sistema de señales eléctricas pueden activarse. Tercero, actividad gatillada por postpotenciales. Esos que van a afectar justo en el periodo refractario relativo, aparece un estímulo anormal porque existe alguna lesión, sobre todo a nivel ventricular, genera una actividad anormal. Y en cuarto lugar, trastornos en la generación del impulso. Algo le está pasando al jefe, no sinusal está enfermito, no sinusal, o algo afecta la conducción. Esas vías, esos haces internodales por alguna condición no están yendo a la velocidad que deberían ir. O el haz de His, o la rama derecha, o la rama izquierda no están haciendo su trabajo a plenitud. Analicemos el primer mecanismo de las arritmias asociadas al fenómeno de reentrada. Como ya lo comenté, es el mecanismo más común, tanto a nivel supraventricular como a nivel ventricular. Recuerda que las supraventriculares, la mayoría de veces estamos tranquilos. La mayoría de veces, no siempre. ¿En qué casos no estoy tranquilo? ¿Sabes en qué casos yo me preocupo? Cuando el paciente que viene con 160, 180, 200 es un paciente que tiene poca reserva fisiológica. Lo normal es que un paciente lo tolere. Pero ¿qué pasa si te digo, este es un paciente obeso, coronario, que ya tiene falla cardíaca avanzada, ¿no?
que tiene daño renal y justo le da una taquiarritmia con 200 por minuto. ¿Crees tú que ese paciente, en donde yo te digo, las supraventriculares estamos un poco tranquilos, pero ese paciente en particular, afectado de esa taquicardia supraventricular, ¿la podrá tolerar bien? Evidentemente que no, porque su reserva está a venir a menos. Lo normal es que una supraventricular, en la gran mayoría de casos, el paciente la tolera. Pero hay un grupo pequeño en donde no la tolera, en donde es sintomático y tienes que actuar de otra manera. Es evidente que toda arritmia ventricular para ti sí representa un riesgo. En esta sí te vas a preocupar más porque evidentemente, repito, su aparición para ti es ritmo de paro. Es un ritmo que te va a preocupar siempre. Bueno, ¿qué ocurre en el escenario de fenómeno de reentrada? Existen dos efectos importantes a considerar. Uno es la propagación de una onda excitatoria continua con movimiento circular, es decir, hay un retorno al lugar en donde se originó. Este mecanismo de reentrada tiene un requerimiento para que se pueda presentar. Tienen que haber dos vías o tejidos, o dos tejidos con propiedades electrofisiológicas diferentes. Normalmente las vías de conducción deben hablar el mismo idioma, deben ir a la misma velocidad. Pero en este escenario de reentrada tenemos dos vías que tienen propiedades electrofisiológicas que distancian mucho de lo que normalmente debería ser. Expresadas por una alteración en la velocidad a la cual conducen el impulso, ustedes lo vieron, una que iba rápido, la otra iba más lento, y en relación al periodo refractario. ¿En cuánto tiempo son resistentes a soportar la generación de nuevos potenciales de acción? Un requerimiento adicional es que ambas vías, una vía por acá, otra vía por acá, que te dice que ambas vías, una por aquí, disculpe, no dibujo muy bien, deben estar conectadas en la porción proximal, están conectadas, se separan, es cierto, pero también en la parte distal se vuelven a conectar. Ambas vías. Para recuerda, una vía tiene una velocidad de conducción definida, con un periodo refractario definido, que es diferente al de la otra vía. Ese es el requerimiento para que se genere el fenómeno de reentrada. Y las condiciones para este fenómeno entonces son que ocurra un bloqueo unidireccional. Por un lado, la transmisión se mantiene rápido, ¿no? Por el otro es un poco más lento. Como la encuentra, en algún momento este impulso ha tenido que pasar, el encuentro superior reflector relativo, esta ruta que va hacia el ventrículo, siguiéndose hacia el ventrículo, puede retornar por la misma, como estamos viendo aquí, y generar un movimiento circular que acelere la transmisión de los impulsos. Es decir, hay una propagación adicional en donde la velocidad de conducción se va a ver acelerada porque ya no tiene que nacer en el nodo sinusal, sino simplemente se detiene en este componente ya anormal, en donde la velocidad de transmisión y el periodo refractario relativo, lógicamente, han sido diferentes. El otro mecanismo, el automatismo anormal. Bueno, hemos visto, en relación a los potenciales de acción, que existen algunas diferencias importantes, ¿no? Bueno, aquí, la pendiente de la despolarización en la fase 4, acuérdate, sodio, potasio, calcio, potasio otra vez. ¿Qué te dice? La pendiente del red está aumentada. Es decir, no es horizontal, está aumentada. Tiene la tendencia, si no es horizontal, tiene la tendencia a activar nuevos potenciales de acción. ¿Qué quiere decir? Que está disparando a una frecuencia que incluso puede superar al nodo sinusal. Recuerda que el nodo sinusal descarga entre 60 y 100. Pero en una zona en especial que tiene capacidad de generar potenciales de acción, que tiene esta pendiente, la fase 4, puede estimular a un ritmo de descarga mayor a la del nodo sinusal. Las zonas anormales no son inducibles cuando tú has empleado energía eléctrica, ¿ya? Programada. Cuando tú en algún momento te enfrentas a un paciente con un ataque de arritmia, a veces tú quieres de una vez que el paciente esté tranquilo y regrese a lo normal. Usar
algún tipo de maniobra, masaje en el seno carotídeo, maniobra de Valsalva, o quizás tinte farmacológico, o antiarrítmico. Pero eso, en otro escenario, tú dices a descargarle energía eléctrica. Lógicamente que la descarga lo que hace es apagar todo el circuito, y el primero que debería despertar es el nodo sinusal. Bueno, si es que tú haces eso, evidentemente esta zona ya dañada te está diciendo no es inducible con la estimulación eléctrica, pero sí lo es con el isoproterenol, ¿no? Un estimulante beta 1, ¿no? El isoproterenol puede estimular a que haya mayor descarga de potencial de acción a ese nivel. En donde generalmente encontramos automatismo anormal, cuando vemos un ritmo idioventricular, cuando vemos taquicardia de la unión o en algunas taquicardias auriculares. Aquí un poco que se marean. Bueno, no te marees un poquito, acuérdate, lo normal cuál es, onda P, QRS, onda T. Eso es lo normal. Cuando te digo ritmo idioventricular acelerado, bueno, primero que nada, defíneme usted qué es ritmo idioventricular. Cuando yo te digo ritmo idioventricular, significa que idio igual, ¿a quién? Ventrículo. ¿Cómo es el ritmo ventricular? QRS ancho. Pausa, QRS ancho. Pausa, QRS ancho. Ese es el ritmo idioventricular. ¿Puede o no puede haber onda P? La cosa es que tú ves el QRS ancho. El otro, ¿qué te dice? Taquicardia de unión acelerada. Taquicardia de unión, es decir, el nodo AB. Yo te dije, son QRS angostos, pero como es del nodo AB, significa que no es nodo sinusal. Por tanto, tú no vas a ver onda P. Solo vas a ver los QRS angostos. Así, angostitos. ¿Ya? Pero sin onda P. Repetimos que lo normal es el ritmo sinusal. Pero cuando no lo ves y el QRS sigue siendo angosto, ese es un ritmo nodal. Cuando los QRS son anchos, veas o no veas onda P, para ti ese es un ritmo idioventricular. Bueno, aquí hay un ritmo de escape de la unión. Mira la gran distancia que hay de este complejo QRS al otro. Es ritmo regular, sí, pero si te das cuenta en cuadrados, tú dices 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, menos de 30 en frecuencia cardíaca. Es un paciente con una bradiarritmia severa. ¿Es sinusal? Tú dices, no, no es sinusal. ¿Por qué me dices que no es sinusal? Onda P antes del QRS, no veo, no hay. Entonces, si el QRS es menos de 3 cuadrados, tú dices, es un ritmo de la unión aurículo-ventricular. Pero es un ritmo lento. En la clase también habíamos hablado un poquito de esto y les dije, el ritmo sinusal, el nodo B, ritmo de la unión, dije también, descarga entre 40 y 60. Y el ritmo a nivel idioventricular o ventricular entre 20 y 40. Pero con un añadido. El nodo sinusal, QRS angosto. Nodo B, QRS angosto. El ritmo ventricular, QRS ancho. El hecho que veas tú QRS que no son anchos todavía, aún lo enlaza al ritmo de la unión, ¿no? Por si acaso. Mira acá otro escenario en donde estamos viendo ahora sí un ritmo algo lento, pero los QRS sobrepasan los 3 cuadraditos, son QRS anchos. Entonces, todo QRS ancho para ti, hasta demostrar lo contrario, representa un ritmo que nace en el ventrículo. Por eso se le llama ritmo idioventricular. ¿Ya? Se parece al ritmo que normalmente nace en el ventrículo, idioventricular. Lógicamente está lentito, no menos de 40 por minuto. Es lo normal, el ventrículo descarga entre 20 y 40. Pero te preocupa, sí, esto no está bien. Este paciente está en grave riesgo. Lo que tienes que hacer es buscar por qué generó este desorden. Ahora, a veces este ritmo por alguna estimulación puede descargar más rápido. El hecho de que el ventrículo descargue a 20 o 40 no significa que se quede ahí. Podría ser estimulado a descargar a un ritmo acelerado. Eso se le llama RIVA, ¿no? Ritmo ventricular acelerado. Bien, otro. Actividad gatillada por postpotenciales. Bueno, aquí son alteraciones en el potencial de membrana. VM significa potencial de membrana. ¿Qué ocurre acá? Estas oscilaciones ocurren después de que se ha generado el potencial de acción. Para ello, tiene que alcanzar necesariamente el umbral. Recuerda, de menos 90 tienes que llegar a menos 60. O de menos 60 tienes que llegar a menos 30 si es que da
del sistema eléctrico del corazón. Pueden ser precoces o pueden ser tardíos en relación al tiempo en el cual se generó el potencial de acción normal. ¿En dónde ocurre esto? En las taquicardias ventriculares polimórficas. ¿Te acuerdas que vimos un ritmo con un QRS de una forma y otro QRS de otra forma, polimórfico? En las torsiones de puntas, en las arritmias ventriculares asociadas al uso de digital. ¿Te acuerdas que en farmacología vimos también alguna exposición al digital? Me pueden llevar a la presión de estas arritmias. Aquí, por ejemplo, ves un QRS ancho de una forma, un QRS ancho de otra morfología, polimórfica. ¿Te preocupa? Sí. Taquicardia ventricular no sostenida, lo vimos también anteriormente. Lo normal, QRS ancho, bigemina ventricular. Aquí otra con actividad ventricular monomórfica. ¿Por qué monomórfica? Porque es el mismo se va a presentar después de un número de ciclos. En este caso, trigeminia, ¿no? Dos normales, un tercero, dos normales, un tercero. Trigeminia. La taquicardia ventricular, que la vemos arriba, monomórfica, abajo también, ritmo caótico desordenado, típico de la taquicardia ventricular polimórfica, y esta que disminuye, aumenta, disminuye, torsión de puntas. Cuarto mecanismo, trastornos en la generación, también lo detallamos en la clase, ¿no? El impulso nace donde debería nacer, o naciendo donde debe nacer, el nodo sinusal se transmite o se conduce en forma anormal. En general, las formas en las cuales esto va a presentarse van a ir asociados a la presencia de bradiarritmias. Y cuando hablamos de bradiarritmias, ya sabemos, si lo normal es de 60 a 100, bradi para ti significa menos de 60. Bueno, algo le ocurre al sistema de conducción. Generalmente lo que vemos acá pueden ser bloqueos sin auriculares, es decir, otra vez nuestro corazoncito. El impulso nació en el nodo sinusal, debe llegar al nodo B, pero algo pasa en el camino. Un bloqueo entre la activación del nodo y la llegada al nodo B. Bloqueo sino auricular. Pueden haber bloqueos intraauriculares o los que son de mayor riesgo, los bloqueos aurículo-ventriculares. El nodo se pone fuerte, incluso siendo una frecuencia de descarga normal 60-100, no deja pasar todos los impulsos. Significa que hay un bloqueo entre la aurícula y el ventrículo, bloqueo aurículo-ventricular. ¿Ya? A eso se refiere. Estos son los que más nos preocupan. También si ven en el Face, hablé de uno o dos casos, recuerdo yo, de bloqueo auriculoventricular, para que puedan entender mejor el proceso. En general, las taquiarritmias, las taqui, es decir, aquellos ritmos cardíacos por encima de 100, no sabemos si regulares o irregulares, pueden ser de dos tipos. Supraventriculares, como les dije, entre comillas benignas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas las toleran bien. Pero si tienen una persona, repito, cuya reserva fisiológica no es buena, evidentemente ese paciente va a ser más sintomático. Y las ventriculares, sí, ni vuelta que darle. Toda arritmia ventricular para usted es maligna. Cuídese de no evaluar adecuadamente a ese paciente. Nos puede ir mal. Según el tiempo de aparición, pueden ser aisladas de vez en cuando, en pares, como vimos, bigeminia, trigeminia. Puede presentarse taquicardia no sostenida, o sea, lo normal, y de repente vino uno, vino otro, y ahí se detuvo, lo normal. No sostenida, 3 o más latidos con duración menor a 30 segundos, eso es tranquilo, pero preocúpate, pero tienes tiempo. Versus aquella que es sostenida, ¿no? O sea, viene la arritmia y sigue, no para, caramba. Te preocupas porque en el tiempo ese paciente está haciendo un desorden mayor, para el cual tú tienes que buscar algún viso de solución. Bueno, ¿qué de las supraventriculares? Las que, en cierta manera, decimos, estamos algo más tranquilos. Se originan por encima de la bifurcación de las de His, por encima de ellas. El nodo AB prácticamente para arriba. Tienen un QRS angosto, sí, es otro requerimiento. ¿Ya? Supraventricular, más de 100, QRS angosto. ¿A quiénes incluye? A toda esta sístole auricular aislada, en pares, taquicardias supraventriculares no sostenidas. Recuerda, algunos pacientes hacen taquicardia, llegan a emergencia, ritmo normal. ¿Qué pasó? Está preocupada, algún problema que tuvo y lo demás. Le haces un Holter, oye, no, esta paciente sí está presentando taquicardias supraventriculares que solitas remiten.
pero el paciente siente en ese momento palpitaciones, ansiedad, sudoración, que evidentemente te tienen que obligar a estudiarla mejor y definir el mejor tratamiento para ello. Clínicamente pueden ser asintomáticas, sí, es cierto. Algunos pasan desapercibidas. Otros vienen con sensación de palpitaciones, que es lo común, a veces repetidas, o pueden avanzar más y generar taquicardia supraventricular. Repito que si quieren saber un poquito más de esto, yo he publicado y comentado varios casos de este tipo de taquicardias también. ¿Cuáles son las que representan esas arritmias supraventriculares? Pueden ser sostenidas, es decir, no pasan, el paciente sigue con palpitaciones, llega a la emergencia, sigue con frecuencia cardíaca 160, 180, 200 por minuto. Puede ser también asociadas a taquicardias por reentrada nodal, por reentrada en el nodo B, taquicardias auriculares ectópicas, el flatter y la fibrilación auricular. Todas ellas dentro del grupo de las arritmias supraventriculares. Hablaremos un poquito de la FA, fibrilación auricular. ¿Por qué de ella vamos a hablar un poquito más? Porque es la arritmia más frecuente que tú vas a ver. No, la más frecuente en realidad es la taquicardia sinusal. Pero dentro de las arritmias que tú dices, ciertamente la mayoría de pacientes cardíacos voy a ver, va a ser esta. Ya hemos dicho que es un ritmo cardíaco irregularmente irregular. ¿Y qué significa para nosotros eso? Bueno, básicamente que las aurículas tienen varios focos que están comenzando a descargar. Es decir, el nodo sinusal este de acá no está comandando nada. Son las aurículas que comienzan a activar señales. Pero todo, es como que todos hablaran a la vez, no se entiende el mensaje. Recuerda que cuando el nodo sinusal se activa, al final de la diástole ocurre una contracción auricular para proporcionar un 25% de volumen de sangre llenado en fase diastólica. Como ahora el nodo sinusal, nadie le hace caso, cada uno va por su lado, no ocurre ese adicional de llenado en la fase diastólica. Bueno, ¿cómo te diste cuenta? Es un ritmo cardíaco irregularmente irregular, ¿no? Si irregularmente irregular, no veo onda P, no hay onda P. Entonces, para ti representa un ritmo de FA. Fino, si ves un trazado finito que pareciera sistole, pero verlo oscurece, y otro grueso cuando lo vas a notar, cómo se está evidenciando aquí, en este segundo trazado. No solo parte teórica nada más. ¿Qué afecciones habitualmente llevan a la aparición? ¿Por qué aparece el FA? Las valvulopatías. A la cabeza, a nivel de las cavidades izquierdas, la estenosis mitral. La puerta que comunica el sistema valvular, aurícula y ventrículo está dura, no se abre con facilidad. Entonces, esta aurícula se queda con un remanente de sangre, por tanto se dilata. Esa aurícula trata de hacer más esfuerzo para vencer la resistencia, se sigue dilatando. Recuerda que el nodo sinusal mandó sus 3 haces al nodo B y un cuarto haz a la aurícula. Pero si esta aurícula sigue creciendo, vamos a hacer que creció hasta aquí, esta rama tiene que demorar más tiempo en estimular la aurícula. Recuerda que cuando comanda el nodo sinusal apaga todas, él manda, pero cuando el recorrido es mayor, ya para cuando llega la señal, otros focos ectópicos que tienen la capacidad de autoexcitarse, comienzan a generar esos impulsos, ritmos de fibrilación auricular. En un paciente postinfarto, postmiocardiopatía, postfalla cardíaca, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente hipertiroideo, paciente consumidor de alcohol, son pacientes que evolucionan de esta manera, ¿no? Pueden tener más riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Esto es lo normal, mira, a la izquierda, ritmo sinusal normal, en ese caso, acá, ritmo sinusal normal, P ocurre ese, y de repente, en algún momento de ese paciente, súbitamente, te hace esto. El gasto cardíaco muy bueno acá, pero en FA el gasto cardíaco disminuye, se altera. Más alta es la frecuencia cardíaca, más afectada va a estar la función de bomba, ¿no? El paciente se va a ver seriamente comprometido. Y cuando el ritmo cardíaco es demasiado acelerado, nuestro paciente nos hace muchas veces falla cardíaca, súbitamente hace falla cardíaca, congestión pulmonar, falla respiratoria. Junto con la fibrilación auricular, sangre que se detiene y no se logra transportar o desplazar hacia el ventrículo izquierdo, en este caso, generación de coágulos de sangre. Según Virchow, éstasis sanguínea, sangre detenida, que no puede seguir su curso hacia el ventrículo izquierdo, en este caso, te va a generar esos problemas. Entonces, hay que saber de que
pueden haber algunos inconvenientes asociados a la presencia de fibrilación auricular. No solamente es la arritmia, sino también las complicaciones que luego esta arritmia va a ser, en este caso, trombos intraauriculares. Acá está un trombo, fíjate bien. A veces se suelta una porción del trombo, un émbolo, viaja hacia el ventrículo izquierdo y por la aorta sale eyectado el émbolo. Y a veces se va la circulación cerebral, a veces se va la circulación de vísceras abdominales, a veces sigue de largo y se mete al territorio sitio y obstruye el flujo de sangre y se necrosa el pie, derecho, izquierdo. Lo más frecuente que vemos es que se obstruya alguna de las ramas de la circulación cerebral en lo que concierne al territorio carotidio anterior, ¿no? Estas son las complicaciones que a veces podemos ver. Bueno, pasemos un poquito a las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares, hemos dicho que son las que tememos, ¿no? Tenemos miedo, porque estas sí ciertamente pueden generar en un ritmo de paro. ¿Dónde se originan? Por debajo de la bifurcación de las de His. ¿Qué característica tienen? Por lo general sus QRS son anchos. ¿A quiénes comprenden? Las histosístoles ventriculares, que ya las vimos, pueden ver en pares, taquicardia ventricular no sostenido, sostenida. La mayoría de veces estas arritmias ocurren en el paciente que ya tiene un daño en el corazón, cardiopatía estructural, a la cabeza, a los infartos. Bueno, entonces, características por debajo de nodo B, haz de His, QRS más de 120 milisegundos. Característico que tu paciente tenga cardiopatía estructural. Cuando investigas y no la encuentras, le llamas a eso taquicardia ventricular y práctica. Pueden ser monomórficas o polimórficas. ¿A quiénes temes más? A las polimórficas, porque significa que hay varias zonas del ventrículo que están dañadas. Muy bien, entonces, todo QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho para ti, es arritmia ventricular hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué me dice hasta demostrar lo contrario? Significa que no siempre un QRS ancho es arritmia ventricular. Cuando tú lo ves, tu primera sospecha siempre es ventricular. Entonces tú dices, oye, ¿y si no es ventricular, qué puede ser? Ah, ya, esa pregunta debiste hacerme antes. Es decir, que habrían algunos desórdenes en donde el ritmo evidente en el trazado electrocardiográfico puede llevarte a un QRS ancho que no sea arritmia ventricular. Sí. ¿Sabes dónde ocurre? En las alteraciones en la transmisión de la señal eléctrica a nivel sistema de conducción intraventricular. Recuerda que el haz de His se divide en una rama derecha, y a su vez esta rama izquierda en una anterosuperior y una posterior inferior. ¿Sí? De acuerdo, muy bien. A veces ocurre que la velocidad de transmisión por una de las ramas, vamos a poner la rama derecha, es lentita. Y esta es normal. Basta que una sea lentita, tú vas a ver activación de una zona del ventrículo, intenta repolarizarse, pero la otra que es lentita recién se despolariza y te da esta morfología. ¿Qué es un QRS ancho? Sí, pero dos picos, una R y una R', como la estás viendo acá, esa imagen, es QRS ancho, sí, pero más parece un bloqueo de rama, un bloqueo de rama. Una de las ramas está bloqueada, está transmitiendo más lento, algo le está pasando. Entonces, si este paciente por alguna condición te viniera con un ritmo acelerado, tú vas a ver QRS ancho, tú vas a decir, ¿es ventricular? Sí, primero sospecha ventricular. Pero mira la forma. De repente la vas a ver esos dos picos, decir, no, parece que es bloqueo de rama, no es una arritmia ventricular pura, sino es otro desorden que no es arritmia ventricular. Muchas veces la ayuda que uno busca tener, porque tienes que resolver rápido la cuestión, le doy o no le doy tal o cual tratamiento, tienes que tener alguna base para ver si este paciente ya tenía ese bloqueo. Lo que nosotros habitualmente hacíamos antes era pedir la historia antigua y ver si el trazado electrocardiográfico del paciente era o no era ese. Lamentablemente ahora en era no tenemos acceso a ningún archivo de historias y cuando vemos los pacientes, pocos felizmente ahora, tenemos que analizar a detalle cómo son los complejos QRS y definir si se trata de una arritmia ventricular pura o se trataría de un efecto en la conducción intraventricular. Bueno, lo vimos ya hace un instante, las taquicardias ventriculares que pueden degenerar en fibrilación ventricular. Mira, este paciente estuvo haciendo antes dupletas, ¿no? Normal, QRS, normal, QRS, normal, QRS, y de repente acá, ¿qué ocurrió? Es un ritmo de fibrilación ventricular, que siguió de largo, y lógicamente el paciente, si no hacías nada, alto riesgo de muerte.
Bien, ese es el escenario de las taquiarritmias. Entonces, las taquiarritmias pueden ser supraventriculares o ventriculares. Cada QRS ancho siempre ventricular hasta demostrar lo contrario. Recuerda, QRS ancho para ti es ventricular, pero igual piensa que hay otras posibilidades que pueden no ser ventriculares, pero tienes que hacer rápido en establecer si corresponde o no ese diagnóstico, porque si es una ventricular verdadera, tienes que actuar rápidamente. La contraparte son los ritmos cardíacos menores a 60, las bradiarritmias. ¿Qué representa para nosotros? Trastornos en la generación y conducción del impulso eléctrico. ¿Dónde la vemos? Normalmente hay personas que son vagotónicas. El vago hace que el nodo sinusal descargue menos. Lo hemos visto hace un instante, ¿no? El sistema eléctrico tiene doble inervación autónoma, simpático-parasimpático. En cambio, el músculo cardíaco solo es simpático. Muy bien. Entonces, en ese escenario hay personas que son con dominio parasimpático. Por tanto, su ritmo cardíaco es bajo. De base es bajo, siempre. Hay un grupo de personas, atletas, que hacen actividad física regular, cuya tasa metabólica ya se ha adecuado también al ejercicio que habitualmente desarrollan y sus ritmos cardíacos son más bajos. O sea, están bien, saludables, no tienen ninguna molestia. Atletas, 50, 48, 45, 44 de frecuencia cardíaca. Cuando entran en estrés, sube a 60, 65, 70. Cualquiera de nosotros en estrés rápidamente sube los 100, pero estas personas, con un régimen de ejercicio más o menos regular, se acomodan a un nivel más bajo en su frecuencia cardíaca. Lógicos, sí me pueden dar también bradrinas. Paciente hipotiroideo. Recuerda que las hormonas tiroideas movilizan los sustratos energéticos, mayor tasa metabólica, mayor producción de calor y otras cosas más que analizaremos luego. Algunos casos de infarto de miocardio, de cara inferior, la cara diafragmática, también te pueden dar bradicardia. Publiqué también hace poco un infarto de cavidades derechas. Ese paciente también entraba con bradicardia. Si ustedes se fijan bien en el trazado electrográfico, tiene un ritmo cardíaco lento, justamente porque está afectando las cavidades derechas del corazón. ¿Ya? Paciente que te hace un daño cerebral, hipertensión endocraniana, también te hace bradiarritmia. Forma parte de la teoría de Cushing, ¿no? En semiología, teoría de Cushing, que la van a ver también ya en el estado avanzado. Hay tanta presión dentro del cráneo. Recuerda que el sistema nervioso central es el que regula la función de todos los órganos de la economía, dentro de ellos el corazón, lógicamente, que va a haber representado su daño con una bradiarritmia. Su daño con alteraciones en la onda T. Cuando el cerebro está dañado, la transmisión de las señales eléctricas en el corazón se altera también. Pero la causa no es el corazón, la causa es el cerebro. Ocurre en hipertensión endocraniana. Pacientes que reciben drogas beta bloqueadoras también pueden ser bradiarritmias. En la generación del pulso, bueno, pausas sinusales cuando tu paciente de repente no tiene onda P. Si no hay onda P, pues no va a haber QRS, ¿cierto? O arritmias sinusales. Lo normal, en la fase inspiración-expiración, hay un acortamiento y una prolongación de la transmisión del AP al QRS. Esta sí es grave, enfermedad del nodo sinusal. El nodo se enferma. A veces transmite, a veces descarga, 60-100, y a veces se olvida de descargar. Y otro hace la función. Esa es la enfermedad del nodo sinusal. Causa frecuente de síncope. El paciente pierde la conciencia, tienes que investigar la causa, de repente lo estás monitorizando y detectas ahí que su frecuencia cardíaca bajó a 30, 25 por minuto. Y de repente solito subió a 60, 70 por minuto y otra vez cayó a 20, 30 por minuto. El nodo está mal. Ya no tiene la capacidad, es solo de generar impulsos eléctricos. Tienes que cambiar el sistema eléctrico. ¿Cómo? Con un marcapaso definitivo, generalmente, ¿no? Es lo que hacemos. Vamos otra vez a los bloqueos auriculoventriculares. Esta es una rima sinusal. En inspiración, recuerda tú que se genera una presión negativa en la caja torácica, en la cavidad pleural, presión negativa. La atmósfera, ingresa, por tanto aceleras el llenado cardíaco, por tanto la frecuencia aumenta, la frecuencia cardíaca. En la fase expiratoria aumentas la presión, en la caja torácica, demoras el llenado, se demora en activarse una señal eléctrica. Eso representa para nosotros normal, es normal, ¿no? No hay problema. Ocurre a veces que son varios focos, no solamente es el nodo sinusal que comanda, a veces aparece uno, a veces aparece otro por ahí, que comienzan a activar también, ¿ya?, marcapaso migratorio.
Esto en relación a los bloqueos, bloqueo auriculoventricular, lo comentamos porque sí es un escenario de riesgo, igual como hay en el escenario de taquicardias ventriculares que debemos temer, a estos hay que verlos también con cuidado, las bradiarritmias asociadas a bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares, ¿qué te están diciendo? Que la señal entre la aurícula y el ventrículo está deteriorada, algo está pasando. La señal de aurícula y ventrículo llegue en el tiempo prudente, o a veces ni llegue. Muy bien, entonces significa que hay diferentes grados de severidad. Sí, hay varios grados de severidad. Nodo sinusal, llega a nodo AB y de nodo AB a de His. Muy bien. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, ¿qué significa? Que el tiempo que demora llegar del nodo sinusal al nodo AB está tardando más de lo que debe. Normalmente son 5 cuadraditos. Desde que empieza la onda P hasta que inicia el QRS son 5 cuadraditos. Recuerda que un cuadradito, ¿cuánto es? 40 milisegundos. ¿5 cuadraditos cuántos son? 200 milisegundos. ¿Y al paciente qué le están encontrando? 260. Ya te he dicho, 200 es el tope, no más. Y en todos tiene 260, 260, 260, 260, 260. Ah, ya. Cuando tú tienes mayor entre el inicio de la onda P y el inicio del QRS, mayor a 200 milisegundos, mayor a 5 milímetros, mayor a 5 cuadraditos en el eje horizontal, para ti representa, y eso es constante, como estás viendo es constante, 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 se repite todo, eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Tranquilo, no te preocupes, lo vas a ver con relativa frecuencia. No parcial, vamos. A veces ocurre otro escenario. Entre una onda P y el inicio del QRS, sigues mirando y ves que acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Usted me ha dicho algo normal, muy bien. ¿Y qué ocurre acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Oye, ¿qué ha pasado de 5 a 6? Quizás es normal. Vamos a ver acá qué pasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oye, aguanta un poquito. Son 8 cuadraditos. Entonces, la distancia del intervalo PR del P al inicio complejo QRS se fue alargando más. ¿Y qué ocurre acá? Aparece la onda P, no hay un QRS. La onda P se ha quedado solita. Esto que estás viendo acá, donde el PR se va alargando, significa un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Pero este bloqueo auriculoventricular de segundo grado tiene dos subtipos. Uno es el MOBIS 1 y otro es el MOBIS 2. En el MOBIS 1 ocurre este escenario. El intervalo PR se alarga. Acá, por ejemplo, 200, acá 240, acá 300. Esa prolongación del intervalo PR hasta que aparece una onda P que no se sigue de un QRS, para ti significa que es un bloqueo auriculoventricular segundo grado, MOBIS 1, también conocido como bloqueo AB de Wenckebach. Hasta aquí, todo tranquilo, vas todavía tranquilo, dice, bueno, tiene bloqueo, me han dicho que me debo preocupar con los bloqueos, ya. Sí, pero ve con calma. Ve con calma, vamos a avanzar esto rapidito. Está en amarillo lo que les dije y lo demás. Vale. Este de acá, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero es el MOBIS 2. ¿Qué pasa en el MOBIS 2? Los PR no se alargan, como ocurre en el MOBIS 1. Acá no hay una prolongación. Aquí lo que ocurre es súbitamente, ¿ya? Faltó. Generalmente, esto se da por debajo del nodo, ¿ya? A la altura del tronco, del haz de His o alguna de las ramas. Un bloqueo. Lógicamente, si es el haz de His, si se interrumpe acá la señal, la P se generó acá en la aurícula. ¿Ya? Y en ese escenario, algunas veces, tú vas a ver que aparecen una segunda P luego de la primera para ahora sí acompañarse de un QRS. Entonces, algunas veces una P, dos P's, QRS. Una P, dos P's, QRS. Lógicamente está la T, no estoy poniendo una P, otra P, QRS. Una T, una P, otra P, QRS. Cuando tú ves dos o más necesidad de ondas P para que aparezca QRS, también es un MOBIS 2.
si es un ritmo de alto riesgo. ¿De qué? De que tu paciente se quede parado y ya no responda más. MOVIS 1, tú todavía puedes ir tranquilo, pero el MOVIS 2 para adelante, vamos a ver el que sigue, ya te tienes que preocupar, porque este paciente puede evolucionar a un ritmo de bradimia severo. De acá a bloqueo auriculoventricular completo o de tercer grado. ¿Qué significa aquí? Que hay una limitación completa, no hay transmisión. Acá se generan las P's, sí, pero ningún impulso pasa. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo está viva la persona? Me dirías tú. Recuerda que el ventrículo está esperando la orden de jefe. ¿La orden del jefe del ventrículo se va a quedar quieto? No. El ventrículo va a decir, bueno, nadie me está indicando nada, entonces yo voy a comenzar a activarme. Y él se activa. Recuerda tú que este de acá descarga al pico, acuérdate que es de 20 a 40. Entonces, ¿qué vas a ver tú? Que las ondas P van por su lado, pero ninguna se transmite, y los QRS, mira, QRS va por su, es regular, está en su ritmo, 20 a 40. Está siguiendo. No se acompañan de QRS, no están a la par. Las P están por su lado, no hay QRS. Entonces, en otras palabras, hay un divorcio en la actividad ventricular. Es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. El MOVIS 2 de tercer grado no te queda otra. Si es definitivo, tienes que colocarle un marcapaso. No, este paciente se va. ¿No? Este es un definitivo. Nosotros acá en Tana colocamos temporales, aunque están haciendo campañas para colocar también definitivos de vez en cuando. Pero cuando tenemos estos pacientes, les tenemos que colocar temporal. Este es un definitivo. ¿En qué consiste? Accedes a una vena de grueso calibre, en este caso la subclavia, introduces electrodos, puede ser uno, pueden ser dos, hasta ser unicameral, bicameral o tricameral. Está dañado. Definitivo, con este es el generador, de 10, 15 años. Bicameral, primero estimulo la aurícula. Algunos milisegundos activa el electrodo que está en el ventrículo, es decir, te va a permitir generar actividad auricular y luego ventricular. Hay otros que son tricameral, este es un tricameral, aurícula y ventrículo derechos, y la otra que da al ventrículo, un marcapaso tricameral. Son más completos, lógicamente, y depende de la condición del paciente. Al final, este estímulo que está en el ventrículo derecho también se va a transmitir a la izquierda, pero a veces ocurre que el septum no permite y tienes que colocar un tricameral como el que estás viendo acá. Al final, eso está reemplazando la actividad que haría que el niño que vive nosotros, como les digo, colocamos cuando la situación de emergencia lo requiera. Aquí está el generador, dentro hay una batería, acá están los electrodos, uno a la aurícula, este de acá, y otro al ventrículo. Nosotros nos metemos por el lado derecho, subclavia o yugular interna, metemos un introductor, luego metes unos electrodos, un electrodo, dije civil ventricular. ¿No? Es lo que les mostré, hay ¿cómo mostrar? Y tuvimos que para que capture señal, fue uno de los primeros que hice, me parece, para que simule el músculo, ¿no? Lógicamente, al menor voltaje, porque recuerda, es energía. Cuando tú descargas, quemas al ventrículo, y nos ha pasado en una oportunidad que tuvieron que aumentar el voltaje porque no capturaba señal, no había contracción del ventrículo, y perforaron la pared del ventrículo. Un hemopericardio. ¿No? Por eso hay que tener cuidado con eso también y saber cuánto de energía tiene que programarse para descargar al paciente. Bueno, y en relación a la conducción, ya mencionamos un poquito, se enlentece la señal por las fibras o hay un bloqueo en la conducción a través de las ramas, rama derecha, rama izquierda, generando bloqueos fasciculares de rama o los hemibloqueos.
Hemibloqueo derecho, izquierdo. Y el izquierdo, un antero superior y un posterior inferior. Hemibloqueo antero superior, hemibloqueo posterior inferior. Eso se refiere a hemibloqueo. Tenemos manera más que terminamos la clase. No sé si tienen alguna duda, pregunta, para intentar responder, si es que está a mi alcance, lógicamente. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Espero que me No, hayan entendido un poquito. todo claro, doctor. Eso es porque he recibido muchas críticas últimamente. ¿Verdad que, bueno, vamos a quitar la grabación? En confianza diría, dos mecanismos de presentación, y otro es a mano. En la mano, la vez pasada lo hice, mucho inconveniente, pero a veces de la señal no va de la mano con lo que yo estoy hablando. Junto al anterior, lamentablemente tenemos que abarcar mucho, porque tenemos enseño el siguiente ciclo, hablamos un poco de electrocardiografía, y en una clase hablar de electrocardiografía es ver primero esto y luego meternos en electro. Electro es otro mundo también, pero primero es lo normal y luego lo patológico. Pero paso por paso. Esperemos que se aclare un poquito más con este escenario y ya luego nos sea útil para las otras clases que vengan en el futuro. Muy bien, amigos. Entonces, mañana ya estamos coordinando con las delegadas. En la noche nos vamos a ver con dos grupos. Tienen que coordinar también con el doctor Maldonado para seguir adelante. Que les vaya bien. Buenas noches. Cuídense. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Buenas Hasta noches, luego, doctor. doctor. Hasta luego, chicos. Cuídense.